Suscríbete a La Panterita. Inco Automática en cuotas, desde 2.800.000 guaraníes o al contado desde $27.990 con un bono promocional de hasta $2.000. Una SUV premiada por su seguridad. 6 airbags de serie, mayor conectividad gracias a su pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con audio Premium Bose. 5 modos de manejo para todas tus aventuras y techo solar panorámico. Sofisticación, estilo y seguridad. Esto es Nissan Qashqai, financiación propia del Grupo Garden. ¿Necesitas un impulso para tu empresa? El Banco Nacional de Fomento tiene el préstamo perfecto para vos, con 2 opciones a elegir: para inversiones fijas, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia, y para capital operativo, hasta 3 años de plazo. Más información en www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Impulsamos tu crecimiento. 1 de marzo. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la 780 AM y a los televidentes de Mega TV y a los que nos ven en todo el mundo, compatriotas y no compatriotas, a través de la aplicación de la Mega Cadena. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, ahora sí terminó la primera rueda del Campeonato Clausura y con una fecha muy productiva para el puntero. Muy productiva, porque al final, cuando se podía dar la posibilidad de 4 punteros, si por favor podemos bajar el volumen de la producción y cerrar. Estamos en el estudio en vivo, gracias compañero, gracias. Podíamos tener 4 punteros, tenemos un puntero que quitó ventajas, 6 a su tradicional rival, 6 a 2 de Mayo con la gran victoria de General Caballero Mallorquín en Pedro Juan sobre 2 de Mayo y el empate nacional con Guaraní. O sea que Olimpia hoy termina el equipo de Martín Palermo con una notable campaña de Martín Palermo y su equipo, con 5 puntos sobre su más inmediato perseguidor, que es Nacional, y 6 puntos por encima de su tradicional rival, que uno entiende que es el que tiene resto para pelearle todo el campeonato, ¿verdad? Que es Cerro Porteño. Y el otro es 2 de Mayo, que ayer, para muchos sorpresivamente, cayó en su reducto en la terraza del país ante General Caballero, que estaba obligado también a sumar porque estaba en una situación crítica por el promedio, obligado más todavía porque Tacuarí le había ganado a Trinidense, y triunfó el equipo de Humberto García por 2-0. Ahora sí, se cerró esta primera rueda con una gran producción de Olimpia. Ahora, ¿qué pasa? Fecha redonda para Olimpia. Sí, todo bueno para Olimpia. Empató Nacional, perdió Cerro, perdió 2 de Mayo, empató Guaraní. Se puede decir, redonda. Olimpia campeón de la primera rueda. La primera rueda, una manera de decir, nomás, ¿verdad? Termina puntero. Como dicen, campeón de invierno, una cosa así. Algo así. Ganador. Bueno, ganador de esta primera rueda. Ganador de esta primera rueda Olimpia con esa diferencia. Y son 2 partidos, quieras o no. Sí, Jotita, son 2. Son 2 partidos, o sea, son 2 partidos con victoria y derrota para Olimpia, es la única forma que lo sobrepasen. Porque ni si Olimpia empata un partido, igual no lo van a poder superar. Tienen que ganar los 2, o sea, sus rivales de abajo tienen que ganar 2 partidos, Olimpia tiene que perder 2 partidos. Así nomás, para simplificar todo. Y cuando ya parece que ya estás marcado, Sol de América, ¿cómo pierde frente? Increíble. A Meliano. Lo que le faltaba, 90 minutos de partido y el autogol para más. Se iba el partido gol en contra. Sí. Más historia, más sacrificado. Y ya tiene un pie y 3 dedos en la intermedia. Sí, está muy difícil. Pues si tiene jugadores responsables dentro del equipo, va a ser muy difícil sostener. No hay forma, no hay entrenador, no hay gol que te salve. No, ¿ustedes recuerdan que ya dijimos acá no era culpa del entrenador? No. Sí. Porque es el club que más entrenadores ha cambiado en lo que va de este campeonato y ya, ¿qué va a tocar si ya no? Está visto que... Incluso estando con 10, tuvo 2 chances claras mejor que las que había generado Ameliano.
Pero digo yo... Pero no supo culminar el contragolpe. ¿Pero cuántos partidos de Sol de América está jugando siempre con 10? Y Varios partidos. ya, sí, varios. Varios partidos. Y por eso es lo que dijo el Tano, pues. Si tiene jugadores irresponsables, va a ser difícil luego llegar al objetivo, ¿verdad, pues? Vos tenés que ser responsable dentro de la cancha. No te podés hacer expulsar porque sí, nada más. Es decir, yo por Cuando eso vale la pena, sí. No, pues ya no acepto luego. Incluso no expulsiones. Hay jugadas en las cuales hay defensores que regalan tiros libres, pelota parada al rival. Cuando el rival está de espalda al arco. Yo esas cosas ya no acepto más. Ahí en el banderín del córner. Ahí es cerca del banderín del córner, un poquito más ahí abierto, porque si te hacen ahí igual te sacan más la pelota y es un tiro libre más peligroso, porque es como un córner más corto y con la pelota más abierta. Claro. Siempre te va a crear problemas. En el partido Olimpia Luqueño, como vinieron goles justamente Deportivo Luqueño también, ¿verdad? Sí. Entonces, situaciones como esas ya hoy en día no se les puede permitir a los jugadores profesionales. Y lo otro después que fue la victoria de General Caballero, que yo he visto haciendo zapping ya después cuando se puso el partido 1-0 empecé a hacer zapping porque estaba viendo el partido River Colo-Colo, sí, ¿verdad? Y después, al hacer zapping, visto el segundo gol, ahí ya dejé de ver el partido de General Caballero con 2 de mayo, ¿verdad? Claro. Pero ¿jugó mejor definitivamente o tan mal jugó 2 de mayo? No, lo puso incómodo, cerrando las llaves de paso. Y otra de las cosas, esos partidos, ¿sabes qué? Para mí, la percepción que yo tuve a través de la televisión, que los jugadores del 2 de mayo les pesó en demasía. Tano, Jotita, Luis Enrique, les pesó en demasía esa posibilidad de terminar la primera rueda a 3 puntos del puntero y segundo en la tabla, cerrando la primera rueda. Ese privilegio parece que lo llenó de ansiedad. Y querían hacer las cosas bien, como habitualmente tienen un amplio concepto del juego asociado en los de mayo. Ayer, dentro de la misma tesitura, pero impreciso. En la asistencia, en los pases, en la resolución final, había mucha ansiedad. Y después ya, segundo tiempo, jugó su reto y la contra de General Caballero lo reventó. Y pudo haber marcado más goles, ¿eh? Sí, 3-4 voy a terminar. Sí, yo estaba viendo, por eso te digo, estaba haciendo zapping, estaba viendo el partido. Sí. Y gran parte estaba viendo ese partido, así que muy gran victoria de General. García. Si podemos tener promedio para comentarle a los oyentes y mostrarle a los televidentes, porque se le estaba pegando Trinidense con su victoria, ¿qué digo? 2 de mayo. No, Tacuarí con su victoria sobre Trinidense en el promedio. Sí. Si podemos sacar un ratito del Zócalo, director, gracias. Fíjese, Sol para mí con la suerte echada. Yo creo que... No sé qué milagro. Tendría que ver en qué fecha se confirma nomás. Sí, lo de Sol ya es... me parece irreversible. Sobre el punto puedo decir, continúa Roberto, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es meritorio, ese gesto. Porque si no, decir, no, yo me voy, salta del barco. Y se queda. Eso es meritorio de Enrique. Tiburón tiene mucho carácter. Él es una persona muy responsable. Pero y yo sé. Hay que estar. Y yo sé, ha de hablar con los dirigentes. No haya pensar que los dirigentes no ven lo que nosotros vemos. Claro. Sí, ellos saben el plantel que han logrado. No tienen un plantel... No tiene solo un plantel tan exquisito y la irresponsabilidad de sus jugadores. Ellos ven, ¿verdad? Yo digo, volvemos al tema del número, ¿verdad? Sí. Sol de América, 0,909. Tacuarí quedó a 1,082. Le tenía pegado a General Caballero, que sumó ahora. Entonces, y a 1 estaban. ¿Cómo? A 1. A 1 estaban. Sí. Estaban. Y ahora con su victoria, 4. Sí. Quita 4 puntos de nuevo, ¿verdad? Sí. Y Ameliano que está más alejado, pero hoy era un oxígeno demasiado importante para el equipo de Humberto García. Yo me fijaba en cómo festejaba los goles de Humberto García, cómo veía el partido. Es que era un partido estratégico, porque era el gran favorito, era 2 de mayo, ¿verdad? Sí. Por lo que estaba haciendo en el campeonato. Y en Pedro Juan. Y en Pedro Juan, ¿verdad? Entonces, un triunfo muy, muy válido para el equipo de Humberto y bueno. Y sin lloro. Anoche dije, a los compañeros del mediodía voy a decirle esto. Perdió 2 de mayo la oportunidad brillante, ser segundo detrás del líder, único puntero, único líder, lo que quiera, la frase que prefiera. Perdió inobjetablemente sin lloro. Eso es muy bueno que vos digas, porque Tano estaba diciendo antes que vos llegas al piso, de que seguramente vos vendrías con el lloro de que los árbitros le ayudaron al Caballero para favorecer a Olimpia. Me gustó. Pero si el rival te supera, si el árbitro cobra bien, si vos no estuviste en tu mejor día, ¿por qué vas a llorar? Claro.
Totalmente. Ahora, si hay una jugada polémica dentro del área, un penal debatible que no le dieron al 2 de mayo, yo te puedo asegurar que... Pero sí ni va. eso fue capaz el 2 de mayo de generar. Por eso. O sea, nada, ninguna ¿Qué vas a llorar, acción, polémica Sí, dentro no, del área. No generó nada. Nada. No, nada. Así como dijo Benicio, tal vez esa situación lo superó o simplemente Sí. fue una mala noche que todos tienen, ¿verdad? Todos tienen. Hizo claro. mal partido Fue y bueno. Una mala noche, pero el gran responsable general Caballero que lo puso incómodo siempre. Y además un gol de apertura en el minuto 3, cuando todavía estaban acomodándose algunos Eso fue jugadores. fundamental. Fundamental. Lo mató. O sea, el general Caballero especuló con la ansiedad. Yo más allá de la ansiedad de Del poder rival. quedarte a 3 de la punta, de quedarte como principal escuela, yo creo que lo terminó nublando al 2 de mayo fue ese gol tempranero. Sí. Tres Medio que muy pronto le sacó el partido, Sí, lo sacó luego. no supo entrar. No, porque estuvo impreciso. Le no, dio no- demasiada obligación. No. O sea, le dio mucha responsabilidad al 2 de mayo muy temprano en el partido. Sí, señor. general. Porque no solamente tuvo muchas chances de gol, hizo buen partido general, sino que también el otro equipo estaba impreciso. Impreciso. Porque La en dupla- defensa le regaló 3 jugadas de gol clarísimas Sí. que no aprovechó el equipo de general. Ya en el primer Levantaron tiempo. la pelota, sí, no, te digo, que levantaron la pelota Amarilla otra a vez. los 3. A los 5, Amarilla ya tuvo la oportunidad del segundo. Error. No hubo una buena complementación entre los centrales Sosa y Barreto. Barreto estuvo desacertado. Ayer no lo reconocí, porque es un jugador muy versátil. Ayer jugó de central, no de lateral. Claro. Bueno, ahora, yo quiero darle un poco de destaque cortito. Hoy, en un ratito, tenemos contacto, ¿verdad?, con la República. Estamos esperando la presencia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Tenemos entendido que también Robert Harrison, presidente de la APF, va a estar presente junto a la directiva del Sportivo Luqueño, palabra oficial de la obra de Conmebol en cancha del Sportivo Luqueño, ¿verdad? Para el Luque es una fecha muy especial, muy importante. Está ahí nuestro equipo de trabajo encabezada por Alaila Sanabria y los compañeros de la radio, del canal. En un ratito vamos a estar con ellos. Pero yo acá quiero destacar un trabajo. La campaña de Martín Palero como entrenador de Olimpia, porque hoy oficialmente se ha cerrado la primera rueda. ¿Y cómo termina Olimpia? Hoy sí termina Olimpia con 5 puntos sobre Nacional, que es su más inmediato perseguidor, y con 6 encima de su tradicional rival. Lo que hubiese sido si Olimpia no perdía contra Nacional. Me dijeron eso esta mañana. Lo que hubiese sido. Y estábamos hablando de un paseo 9 puntos hablábamos. y 9 puntos. Y sobre Nacional más. Sobre Nacional 12, sí le ganaba. Sí. O sea, no. Y iba a 10. estar A 10. Porque Nacional empató ahora. 9 le iba a sacar si le ganaba Olimpia. Sí. Sí, 9 puntos, para mí 9. ¿Verdad? Pero No, más. Más. No, 10. más. 12. Pues iba a quedar claro, iba a quedar con 16 Nacional. Sí. Nacional tiene 19. Bueno, Iba a tener 16. vamos un ratito hasta la República de Luque. Alaila Sanabria, un gusto, buen día. Muy buenos días para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio Primero de Mayo. Un día histórico hoy para los luqueños porque el día de hoy se realiza la palada inicial de lo que será la remodelación y la modernización del Estadio Feliciano Cáceres. Y bueno, en minutos más vamos a tener ese evento, ese acto. De momento ya llegaron las autoridades municipales. Hablo del intendente Carlos Echeverría, como también está el gobernador del Departamento Central, Ricardo Estigarribia. Son los que ya llegaron hasta el momento y se aguarda por la presencia de Alejandro Domínguez y el presidente de la APF, el licenciado Robert Harrison. Ya solo se aguarda la presencia de Ale Domínguez y de Robert Harrison, Alaila, para que esto empiece. Sí, se aguarda ya la presencia de ambos. De hecho, que la gente de seguridad, tanto de Conmebol y de APF, ya están aquí. Se aguarda por ellos dos para que el acto pueda iniciar. Y están varios invitados: Luis Enrique, futbolistas del Deportivo Luqueño, socios vitalicios, quienes ya se encuentran aguardando este día. Y como podemos ver, ya está llegando también el presidente de la Secretaría, el director de la Secretaría Nacional de Deportes, César Ramírez. Bueno, no sé si le tenés a alguien cerca ahí, el intendente, por ejemplo, de la ciudad, o el intendente o el gobernador que están allí, porque es una obra que está muy desarrollada para el Departamento Central. Carlos. Bueno.
A ver si tenemos suerte ahí con... Intendente. ¿Cómo atacó a la isleta? Es una capa, ¿eh? Capé. Bueno, a ver, voy a cambiarme de... A ver. Bueno, intendente, ¿cómo estás? El día histórico para la ciudad de Luque. Recién le estaba manifestando al expresidente del Deportivo Luqueño, Juan Darío, y al presidente del Deportivo Luqueño. Eso es lo que le faltaba a la comunidad, la cereza de la torta. Porque en el 2015, recuerdo cuando asumí, nadie quería comprar propiedades en Luque. A 9 años de nuestra administración, hoy el 70% del desarrollo inmobiliario está en Luque. No es casualidad, es porque hay un deseo del último comprador que sería el que va a vivir, porque quieren venir a vivir aquí en Luque, más con todas las obras que vamos a conseguir, la duplicación de Tapetuyá, el empalme de Luque Samber, duplicación de la autopista Silvio Petirosi con Mariano Roca Alonso, y la cereza a la torta, un estadio moderno, donde realmente nosotros, más allá de ser hoy el administrador de turno, o sea, el presidente del Deportivo Luqueño de turno, para nosotros como ciudadanos luqueños, nos sentimos orgullosos de poder tener una casa nueva, una casa moderna. Y bueno, estábamos siempre orgullosos, pero ahora más orgullosos todavía, en el 20 de pie. Bueno, compañeros, les escucha el intendente de la ciudad de Luque, Carlos Echeverría. Intendente, le estamos viendo muy elegante al lado de nuestra compañera. Buen día, Luis Enrique le saluda. ¿Cómo le va? Gracias. Luisito, ¿cómo te va? Bien, Carlos. Felicidades porque realmente... Dije, ¿verdad? Sí, estoy con Jotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano, y realmente puedo hablar con mucha propiedad de lo que está señalando, de lo que hoy es Luque, de lo que ha crecido indudablemente, y las inversiones que hay hoy en tu distrito, ¿verdad, intendente? Pero sabes que Luisito, ayer justamente porque yo me suelo ir a visitar. Fíjate que en el 2015 yo recuerdo que nadie quería comprar propiedades en Luque, nadie. Y todo lo que yo me fui a querer traerle a la gente de Suba, a la gente de Insignia, a la gente de Terravida, hoy son 30 desarrolladores, nadie quería comprar propiedades en Luque. Y de aquel día, hoy que son 9 años, el 70% de la inversión inmobiliaria está en Luque, y es la más poblada. Y con todo lo que se hizo, las unificaciones de veredas, recuperar espacios públicos, fue realmente un gran trabajo que se hizo. Y con esto que nosotros hoy vamos a darle inicio, una casa nueva, una casa donde nosotros los luqueños llevamos muy en la sangre. Es como cuando gana Luque, estamos todos, pero esto es real, solamente lo que estamos acá sentimos. Cuando gana Luque estamos bien, un pire poner en la Gran 7, y así como cuando pierde también nos agarran un pire ahí, bueno, y con una casa así que moderna como la que me mostró el presidente, no sé cómo expresarte y que no suene de soberbia, pero qué orgullosos nos sentimos realmente los luqueños, y agradecerle por sobre todo al presidente de la Conmebol, donde justamente la institución madre, así como la APF y el Comité Olímpico, están en Luque para nosotros. Eso es realmente es un orgullo personal, más allá de la función que hoy cumplimos, ¿verdad? Muy satisfecho. Totalmente. Estando acá, Luisito, si ahora vos estás acá en mi lugar, acá con la compañera, esta es más luqueña que todos nosotros juntos, ¿eh? Y vibra luego, ¿verdad? Y a mí me encanta eso. Realmente el que esté aquí hoy esperando el inicio de la obra es brutal, es una sensación que no se puede explicar con palabras. Totalmente, intendente. Además, hoy en día no solamente es la ciudad de la música, Luque, ¿cómo es que se dice, Benicio? No solamente la ciudad de las joyas, sí. Hoy es Luque. Del deporte. Del deporte. De la joya. Sí, hoy tiene el Comité Olímpico en Luque, la Conmebol está en Luque, la APF está en Luque, y la Frutillita La Torta es un estadio moderno para el querido Deportivo Luqueño. Ya te digo, una sensación que uno no puede explicar. Realmente brutal. Esa es la palabra que le encuentro a eso, y nos sentimos orgullosos.
Intendente, felicidades, éxitos. Se ve muy linda la ciudad de Luque, todo capa asfáltica. Las veces que voy a Areguá, paso por distintos lugares, todo asfalto. Y te voy a dar este tic para que tengas una idea, Luis. San Lorenzo tiene 56 kilómetros cuadrados de tierra. Luque tiene 203, es 4 veces más grande, imagínate. Asunción tiene 168, Luque 203, casi el doble de Asunción. Y con el nivel de inversión de la parte inmobiliaria, con la gente que van a venir a vivir acá, porque desean venir a vivir acá, mueve una economía que ni te imaginas, porque después cuando ya termina y viven acá, la gente tiene consumir supermercados, servicios públicos, genera un polo de desarrollo importantísimo. Y yo creo que Luque de aquí a 10 años aproximadamente va a ser la primera ciudad del millón. Y el que viene a vivir en Luque siente una sensación enorme y un sentido de pertenencia impresionante. Y nosotros estamos orgullosos y queremos que se replique esto en toda la República del Paraguay. Carlos Echeverría, gracias por este momento. Felicidades, que disfruten. Gracias, Luisito. Gracias. Carlos Echeverría, intendente de Luque. Seguimos contigo, Laila. Llegó ya el presidente de la Conmebol, el presidente de APF. Aún no, todavía no llegó, pero justamente le tengo cerca. Vamos a saludarle un rato al gobernador Ricardo Estigarribia. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo está? Bien, acá estamos compartiendo con los directivos, con la gente de la ciudad de Luque, en este hermoso emprendimiento que es la palabra inicial para la construcción y remodelación de este estadio, que va a ser un estadio modelo en el país. Un momento histórico para la ciudad de Luque. Un momento histórico porque es un club emblemático, un club que realmente tiene mucha historia acá con los ciudadanos luqueños. No hay otro club más fanático que los luqueños. Yo recién estaba viviendo y cruzando la ciudad y muchos ciudadanos con remeras de Luque, las calles todo pintado en Luque, los locales comerciales con los colores de Luque. Entonces es un club emblemático y que tiene su historia también acá en la ciudad. Compañeros, les escucha el gobernador. Gobernador Ricardo Estigarribia, ¿cómo está? Luis Enrique le saluda, buen día. Buen día, Luis, un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, yo sé que sos un gobernador muy deportista, así que tomo con toda seriedad y con toda credibilidad lo que está exponiendo en torno a lo que va a ser ahora este estadio para el Departamento Central y especialmente para la ciudad de Luque, que es una ciudad netamente deportiva con tantas instituciones importantes afincadas ya en ese distrito, gobernador. Sí, para nosotros es un momento importante esto que está ocurriendo acá en Luque. Imagínate que este club que está asentado en el Departamento Central. Tenemos pocos clubes que juegan en primera, solamente en Luque y creo que Sudamérica. Pero Sudamérica está asentado en Asunción y Luque creo que es el único club que representa al departamento. Y para nosotros es muy importante y más esta ciudad emblemática, esta ciudad que realmente es una ciudad fanática por el deportivo luqueño. Estaba comentando acá a tu compañera que cruzando la ciudad de Luque, es impresionante la gente por la calle con su remera del club, los colores del club, los locales comerciales, y eso les fanatiza al ciudadano. Esta construcción yo creo que va a traer muchos beneficios, esta construcción que están hoy iniciando los directivos. Exacto, te voy a corregir, la cancha de Luque ya está en Villaliza, donde hay un intendente que vos le conocés mucho. ¿Quién? ¿Quién dice? Hola. ¿Quién? Hola, el gobernador. Sí. Pero Sudamérica está en Villaliza. Sí, Sudamérica está en Villaliza, pero está asentado su oficina central en la Quinta Avenida. En la Avenida Quinta, sí, pues yo estaba hablando por el predio, no de la cancha de fútbol, por el escenario. No. Aquí en Quinta Avenida estaba asentado la oficina. Si bien, no, yo sé. En el departamento central, pero estaba asentado en la oficina central. Eso nomás te digo, ¿verdad? Luque creo que es el único club que está asentado y está asentado en su parte deportiva y parte administrativa en el departamento central. No, sí, es cierto. Eso sí, comparando Luqueño con Sol, tenés toda la razón. Pero yo te recuerdo que cuando vos eras intendente en Villa Elisa, hablábamos mucho contigo y cada fiesta que había en Sudamérica, cómo fue creciendo gran parte de Villa Elisa con esos partidos internacionales y todo ese movimiento y ese gran crecimiento que tuvo también ese distrito en tu época. Cuando Sudamérica clasificó nuevamente para la Sudamericana, después de varios años para un torneo internacional, nosotros declaramos suelto en la ciudad. Sí, señor. En la ciudad de Villa Elisa. No me olvido de ese gran acierto que tuviste, Ricardo. Bueno, abrazo, gobernador, hasta cada momento. Te envío un abrazo, Luis, te envío un abrazo. Dale, gracias, Ricardo, gobernador del Departamento Central. Bueno, ya volvemos contigo en un ratito, Laila. Breve pausa y a la vuelta seguimos hablando. Hoy juega Cerro.
Debuta el argentino Araujo. Está convocado. Está convocado. Y Cerro presentó una nota muy importante antes de ir a la pausa. ¿Cuál? Pidiendo que se le anule la roja a Brock y suspenda por 1 año a los árbitros de ese partido. Pero ese es un pedido firmado por el titular de la institución más popular de este país. Ahí dice doctor Juan José Zapac, presidente. ¿Puedes leer, Tano, vos que tenés el lince, ojos de...? Y dice, pruebas. Se ofrece como prueba de los errores cometidos por los árbitros el material audiovisual de extractos de imágenes del partido en donde se aprecian claramente las faltas señaladas. Petitorio. Por todo lo expresado solicitamos a este tribunal que tenga por presentada la presente denuncia en contra de los árbitros Blas Romero y Fernando López en base al artículo 65 del Código Disciplinario. Hay que ver qué dice ese código. Admita la prueba audiovisual presentada y acompañada al presente escrito. Dispongan la anulación de la tarjeta roja exhibida al futbolista Eduardo Brock por su evidente improcedencia y, previo a los trámites de rigor, imponga a los árbitros denunciados la suspensión de 1 año para el ejercicio de sus funciones más una multa de 30 salarios mínimos. Sin otro particular y esperando una respuesta favorable a lo manifestado, aprovechamos la ocasión para enviarle un saludo. Firma el presidente Zapac y la secretaria, la ingeniera Diana Aquino. Doctor Raúl Prono, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, doctor, bien, doctor. Bueno, ya hizo acuso de recibo de esta nota presentada, ¿o no? Tenemos la nota en el tribunal. Te escucho muy mal, hay mucha gente hablando ahí. Si le podemos, ya le vamos a dar retorno correcto, doctor. Ahora me escucha correcto, doctor. Sí, te escucho. Perfecto. Entonces ya hizo acuso de recibo, ya está la nota. ¿Cuándo lo estudian o lo tratan, doctor? Hoy mismo en la reunión de las 5:30 de la tarde. No puede agregar ninguna línea sobre el tema, ¿verdad? Sí, no, lo que te quiero explicar es que a los efectos procedimentales, que nosotros hoy, en respecto a esta denuncia de Cerro Porteño, vamos a tratar el tema de la anulación de la tarjeta roja del jugador, porque eso tiene relativa urgencia porque afecta la participación del jugador en próximas fechas, ¿verdad? En cuanto a la denuncia misma contra los árbitros por incapacidad técnica, y el pedido de multa y suspensión por 1 año y todo lo demás, de eso hoy no vamos a tratar en cuanto al fondo de la cuestión. Lo que vamos a hacer es correr traslado de esa denuncia a los mismos árbitros para que ellos expliquen o presenten su escrito de descargo, ¿verdad? Y eso lo vamos a resolver con posterioridad. Correcto. Lo de la tarjeta roja vamos a estudiarlo hoy y vamos a tener una resolución mañana. Perfecto, doctor. Mañana, entonces ya mañana. ¿Hay algún antecedente que recuerda usted de jurisprudencia al respecto? Muy pocos. Mira, todos los clubes que solicitan la anulación de la tarjeta roja invocan 2 o 3 antecedentes que son un poquitito antiguos, ¿verdad? Porque son pocos. Perfecto. Doctor, ¿usted creo que alguna vez había declarado que para sacar una tarjeta no tiene que estar en juego o en discusión la interpretación del árbitro? Una cosa es interpretar y otra cosa que el tribunal pueda actuar cuando la acción no es tal cual como se relata, ¿no? Sí, nosotros eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a mirar los videos, qué sé yo, imágenes, comentarios, fotos, en las redes sociales también hay imágenes de esta infracción, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, a ver si el tribunal, de acuerdo a lo que se relata y lo que se ve, tiene atribuciones para modificar la sanción que se desprende de esa expulsión, ¿verdad? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Ahora, doctor, Cerro Porteño ataca el artículo 65 del Código Disciplinario.
¿Nos puede comentar el contenido de ese artículo? Esos son artículos que guardan relación con las sanciones que pueden recibir los árbitros por una actuación mala en la que se le puede calificar de incapacidad técnica. Entonces, la incapacidad técnica está definida, y con ejemplos incluso, en esa disposición del Código Disciplinario. Entonces, hoy eso no vamos a tratar. Hoy vamos a correr traslado respecto de eso a los árbitros. Clarito. Y bueno, aguardamos, doctor. Gracias por el tiempo. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Gracias. Gracias, doctor Raúl Prono. Está claro el tema. Ni lo uno ni lo otro. No, está claro lo que él expuso. Sí, no. Ahora que se dé. Yo hablo al pedido de Cerro. Ni lo uno ni lo otro. ¿Entendés? Ni lo uno ni lo otro. Pero aclaró incluso ese artículo que vos le consultaste, es del segundo caso, es la suspensión. Sí, que me parece lo más grave. Ahora, un tribunal, ¿cómo puede medir la incapacidad técnica de un árbitro? No, eso lo van a... No sé. No puede. Oh, no entiendo, no sé cómo puede ser. Por eso digo, aún no salió el audio VAR de la fecha 11. Sí. Suponte que el VAR saca el audio y dice, viene expulsado Brock y no penal para Cerro Porteño. ¿Cómo el tribunal lo va a suspender un año? Y no lo puede. ¿Sobre qué base? Si la fuente de consulta, creo yo, es el departamento tiene que ser el departamento arbitral. El departamento técnico. El tribunal tiene que agarrar y decir, bueno, acá la gente de Cerro dice que el árbitro cometió errores puntuales en este... Bueno, listo. Señor Ever, aquí no le trasladamos. ¿Usted qué opina de este? No, fue bien expulsado Brock, no fue penal de... ¿Por qué lo vamos a sancionar entonces? No solamente eso, sino que para sacar la tarjeta, o sea, el tribunal va a entrar a discutir la apreciación del árbitro. Porque no estamos hablando de una acción en donde supuestamente los pulsan por una patada, por un pisotón. Sí. Ahora, si ese pisotón no era tal, ahí la situación cambiaba. Pero acá el tribunal va a atacar directamente sobre la apreciación del árbitro que tuvo en cancha. Pero no tienes sustento, pues. Amarillas o no sacaron tanto. Y amarillas mal colocadas otra vez. Pero, y ustedes ven la reacción de Brock. ¿Por qué Brock no protesta la tarjeta amarilla? Porque acepta la falta. Acepta la falta. ¿Verdad? Acepta. Porque si no iba a discutir, no fue falta, yo me caí, me rebalé. Discutió la roja. No, lo que discute Brock en este caso es la sanción. A ver, él admite la falta. Ahora, lo que él cuestiona es la roja directa. Claro, es el producto de esa infracción. O sea, la sanción de esa infracción. Él estaba bien con la amarilla, admite, fue involuntario. Él no dice, no lo toqué, no lo pisé. Ahora, la decisión del árbitro en mostrar la roja es lo que están cuestionando, cosa que yo veo muy difícil que le saquen la roja. No, para mí, sin sustento. Ese, en el fondo, vamos a hablar sinceramente, al pan y al vino. Eso presenta esa nota para que la afición deportiva de Cerro Porteño diga, bueno, están los dirigentes defendiendo los intereses del club. Así nomás es. Porque no puede tampoco callarse. No, está bien. Para ratificar su comunicado. Claro. Porque no pidió en la cabeza de Ever Aquino. Y acá, en no hablan de Aquino porque esa es una parte política administrativa. Claro. Pero sí piden la sanción de los árbitros por un año. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar
ideal para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopuchupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Bueno, 12:05 minutos. Estaba hablando, se quejó el presidente Ameliano. Sí, se quejó. Se quejó porque, primero porque Ameliano juega contra Cerro la próxima fecha. Y toda esta atmósfera que rodea al arbitraje paraguayo lo puede terminar perjudicando, ¿verdad? O afectando, ¿verdad? De alguna manera en el partido con respecto a los árbitros. Y también se quejó de que él en su momento le escribió a Ever Aquino y no tuvo ninguna respuesta. Héctor Melgarejo, sí. Pero Ever Aquino, Petengil no dijo que fue Ever Aquino el que le llamó. No. Quedó con esa... Pero él no lo dijo. Pero digo yo, Giorgio Virgili, designado árbitro para el partido de Cerro Porteño Ameliano. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar vos a dirigir ese partido? Con semejante reacción de la dirigente, nota de por medio de la dirigente de Cerro. La nota no es en contra tuya. La nota no es en contra tuya. Sí, no va a entrar para no perjudicar a Cerro. Ni va a entrar así, tío. Yo entiendo el mensaje de Benicio y creo en esa situación. Pero muchas veces cuando vos no querés perjudicar a uno, indirectamente lo terminás perjudicando al otro. Al otro. Y ese otro Con un excesivo cuidado, lo terminás perjudicando al otro. Otro Ameliano que tiene el mismo derecho de justicia. Y el ocasional rival en esta fecha, Ameliano. Héctor Melgarejo, presidente, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo está Luis Enrique? Saludos todavía a la orden. Si yo no te llamo, ¿te vas a enojar? ¿O si no te llama Jotita, te vas a enojar? No pasa nada. No te llamó a volver aquí, ¿no? A mí no me respondió un mensaje, ¿verdad? Yo leí un tuit por ahí que decían de que se comunicó con un dirigente de Cerro, ¿verdad? Después del arbitraje del fin de semana. No lo dijo directamente Petengil acá, pero quedó flotando esa... Porque ¿quién es la máxima autoridad del departamento de Ever Aquino? No. Yo tengo la información que Ever Aquino no se comunicó con nadie de Cerro. Ojalá que sea de esa forma. Yo particularmente leí ahí un tuit donde decía un dirigente que estaba confirmando que se comunicó el director de árbitro con el vicepresidente de Cerro. Sí, creo que lo dijo Carrizosa. Yo eso leí y bueno, si fuera de esa forma, yo creo que es de muy mal gusto, ¿verdad? Si fuera de esa forma, vuelvo a repetir, yo creo que es de muy mal gusto porque le da categorías a la dirigencia y a los clubes, ¿verdad? A partir de ese momento, si ocurriera, existen clubes de primera y segunda categoría para el director, ¿verdad? Porque si a uno no es capaz de responderle el mensaje y al otro sí se toma el tiempo de llamarle, para él existen clubes de primera y segunda categoría, ¿verdad? Sí. Y bueno, si ocurriera, ¿verdad? Y la preocupación tuya es que el próximo partido es Cerro Ameliano y cómo van a entrar los árbitros en ese partido. Claro, con todo esto que está ocurriendo, la mochila que va a llevar encima el árbitro va a ser terrible, ¿verdad? Cualquier jugada dudosa, no sabemos qué puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación, ¿verdad? De que la designación de la dirección de árbitros sea a un árbitro que esté bien preparado, pero sobre todo psicológicamente, porque imagínate, está viendo de que recibe, escucha o lee, como leí yo, de que el director le llama al vicepresidente de una institución. Después escucha o lee por ahí de que se solicita la suspensión de su colega, que Cerro está en todo su derecho de hacer eso, ¿verdad? Pero sí, también nosotros tenemos el derecho de defendernos ante esta situación y por sobre todo para cubrirnos de cualquier tipo de situación que pudiera ocurrir, ¿verdad? Porque al final de cuentas también
lo psicológico es fundamental en el fútbol y más todavía en el arbitraje. Y esperemos de que lo que más queremos es que el árbitro pase desapercibido, de que nadie se acuerde de él, pero porque eso significa que tuvo una buena tarea. Pero que tiene que estar bien preparado para arbitrar el juego del sábado, especialmente. Aparte, Héctor, me da la sensación de que resulta poco saludable entrar dentro de esta tesitura, de esta temática, ¿no? No impone ahí ni qué, Héctor. Pero lo que pasa es que cuando tomaron la actitud corporativa de defender una situación que para todo el mundo era incorrecta, y el tiempo nos terminó dando la razón, porque hasta penales con menos intensidad llegaron a sancionar, como ocurrió en el juego de intermedia de esta fecha que pasó. Y yo creo que el mejor árbitro del fútbol paraguayo, el de Mascoli Club, te demuestra de que la dirección de árbitros se equivocó al decir de que no fue falta lo que había ocurrido contra Olimpia, ¿verdad? Y bueno, y después otra vez lo que viene sucediendo, lo que sucedió antes y ahora con todas estas notas que hay en medio, con el periodo de suspensión, lo que no queríamos, a lo que no queríamos llegar está sucediendo. Y bueno, y eso hace de que todos estemos mucho más preocupados hoy día. Bueno, sumaron 3 puntos importantes ayer sobre la hora. Sí, 3 puntos que sirven muchísimo, 3 puntos que nos posicionan muy bien en el acumulativo, nos deja en el lugar 8 para competencias internacionales en el acumulativo y también nos deja 4 puntos de alcanzar el lugar 7, ¿verdad? Héctor, gracias por el tiempo, un abrazo. Dios mediante, nos vemos el sábado. Si Dios quiere, nos vemos ahí. Bueno, cancha el 12 de octubre, el local Ameliano. En cancha el 12 de octubre. Creo que el presidente había enviado un mensaje a Veraquino después del partido contra Olimpia. Creo que ahí fue el momento donde intentó charlar el presidente Ameliano con Ever Aquino, sin recibir respuesta, lógicamente. Pero yo tengo la información de que Ever Aquino en ningún momento se puso en contacto con ningún directivo de Cerro Porteño. No, de hecho, el hecho Petengil no dijo Ever Aquino, pero el que lo dijo fue Carrizosa. Carrizosa lo dijo, pero dejó esa sensación. Por eso después Carrizosa mete un poco marcha atrás y dice, pregúntenle a Juanca, dijo. Le preguntamos a Juan Carlos Petengil y él dijo, pues, no voy a dar nombre y lo dejo ahí. Pero él dijo que alguien le llamó a pedirle disculpas. Sí, pero no fue Ever Aquino en todo caso. Eso yo lo tengo recontra chequeado. Lo que pasa es que es difícil encontrar hoy en día otra cabeza visible de la dirección de árbitro. Yo no sé quién es vicedirector, por ejemplo. Lo que sabemos es la cabeza. El otro más es Pablo Silva. ¿Y Silva? ¿Qué pasó con él? Él es del VAR y está en los suburbios. La verdad que haría muy bien salir a pedir disculpas. Está en las tinieblas. En las tinieblas. Él está tranquilo, pues nadie se acuerda de él. Sí. Todo por él se le tira el fardo de ver aquí, no ahora. No, y uno ya empieza a pensar si es que realmente es un complot contra Ever Aquino o qué pasa, ¿verdad? Porque hay errores tan infantiles de árbitros con mucha experiencia que... Yo siento mucho ahora que... Sobre todo del VAR también. Del VAR. Ahí la responsabilidad es, si bien Ever Aquino es el encargado de designar los árbitros, de formarlo, de capacitarlo y todo lo demás, pero si vos vas a los errores groseros del arbitraje, te vas a encontrar que la gran mayoría son a través del VAR. La no expulsión de Rodas en aquella patada contra Derlis González, que el árbitro ve bien y el VAR lo llama para que no lo expulse. Un error groserísimo a través del VAR. El otro día la mano de Ernesto con León, el VAR no llama, no interviene, no le da la herramienta al árbitro del partido para que lo pueda ver. Y de esas tenemos varias secuencias. Entonces vos ves, sí, hay una incapacidad de los árbitros, por supuesto que sí, pero la herramienta que tiene que disminuir esos errores de árbitro en cancha, el VAR lo está perjudicando mucho más. Entonces es Silva el que tiene que salir a explicar un poquitito cómo viene la mano. Antes de ir a la pausa. El principal responsable por eso es Silva. Lo están quemando a Ever Aquino. Él está tratando de apagar el fuego con querosén. Pero esto ya había pasado, por eso yo voy a ir a una pausa. Voy a ir a una pausa, me pagan pausa, quiero cumplir. En el medio donde está el papá de Juan Eduardo, tengo entendido que en ese medio habló Andino, que hablaba mucho con nosotros antes. Una persona muy preparada, una persona excelente, Amelio Andino. Lo que yo siento ahora
es que ahora salga a hablar. Ahora está diciendo lo que nosotros decíamos permanentemente, que el que se fue era un haragán, que el que se fue no hizo nada, que el que se fue se pasaba jugando golf y otra cosa, y se llevó fortuna de aquí. Se le sacó donde se fue, no duró, no sé ni si cuánto duró en donde se fue últimamente. Y en Argentina creo que duró 3 meses. En todos lados se le sacó. Y hoy sale y dice él, Elizondo es el culpable, dice Amelio Andino. Creo que dijo en el programa de tu papá, porque yo leo y leí las declaraciones, dijo 6.50. Sí, pero... ¿Entendés? Entonces, ¿pero por qué habla ahora? ¿Por qué dice eso ahora? ¿Por qué no dijo cuando él era el director del departamento de árbitros y este Aragán que fortuna cobraba? No puede decir eso, ¿no? ¿Y por qué dice ahora? Y no, pero no puede. Ya no me voy a callar más, dice. Y porque ya no está. Ya no está. Y no sabes el motivo. A ver, ¿él sigue en el departamento de árbitros? No, ya no está. ¿Por qué salió él? Cuando él salió, ¿quién agarró? Y cuando él salió, agarró Elizondo, papá. ¿Y qué va a salir a decir él? No, extraordinario lo de Elizondo. A mí me parece espectacular. Hizo un gran trabajo. ¿Qué va a decir? No, pero él pues había venido primero como asesor. Hay que tomar... Y bueno, ¿y de dónde bajó después? Bueno, ¿quién lo trajo ¿De primero? dónde? Espera, hacer la secuencia. Por eso te digo, no es cuestión de tomar todo lo que se dice como la verdad. Pues yo no digo que es la verdad, hay ¿por qué que tomar, dice eso ahora? Bueno, y a eso voy. Y no va a decir otra cosa. No va a decir otra cosa. No. Porque él estaba en el departamento de árbitro, Elizondo vino como asesor del presidente, se le mueve el piso a Andino, a Amelio. ¿Y quién bajó de la oficina de la presidencia a ser director de árbitro? El que se fue. Sí, pero él está hablando de una persona que lo sustituyó. Él no está hablando de una persona que trabajó antes de él para decir, mira lo que me dejó este señor. ¿Verdad? O sea, debe tener alguna información de parte de los árbitros de que cómo trabajó y probablemente cómo se desperdició camadas de árbitros. Yo lo que leí es que dijo, ahora ya no me voy a callar más. Eso es lo que a mí me dolió. ¿Por qué no habló antes? Yo digo, yo no voy a ser abogado de Ever Aquino. Pero Ever Aquino tiene que sacar los audios VAR. Tiene que sacar. Tiene que transparentar qué es lo que hablan los árbitros. Sí. O si no, él va a terminar quemado. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Pausa y venimos. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y registrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bueno, para la gente que está viendo televisión no hay problema. Hace rato se enteraron aquí, gracias a Gustavito, que Zavala renovó con Olimpia hasta el 2027. Pero para la gente que está en radio no le podemos dejar pasar. Entonces, le decimos también a la gente que está escuchando la 780 AM que Zavala, el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo, renovó con Olimpia hasta el 2027. Para mí, la mejor renovación de Olimpia de los últimos 7 años. Este es mi jugador. Este lateral izquierdo no tiene el fútbol paraguayo para... Este es lo que había que nacionalizarle, si se podía. Porque este sí es un lateral izquierdo de primera. Seguimos con la pausa, Robert, y volvemos.
Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bueno, una paliza alemana en el arranque de la Champions. El Bayern goleó 9-2 al Dinamo de Zagreb. 9-2 le metió el equipo alemán. Son jodidos los alemanes así cuando... ¿Qué pasa? Te puedo hacer una pregunta. Está en pleno auge Robert vendiendo, para que nosotros pasemos por ventanilla a fin de mes. Y le cortaste a Robert para la información de Zavala. ¿Y cómo no voy a cortar si la gente que está escuchando la radio merece la misma, tiene el mismo derecho que la gente que está viendo televisión? No estoy de acuerdo, pero no, espera tampoco, no es que se levantó la tanda tampoco y que ya no se van a pasar. No, se sigue pasando la tanda, hermano. Pero y podemos cumplir después claro, la premura de la información. No vayan a ponerte la capa al zorro. El hincha de Olimpia que está con viento de cola, renovación de Zavala, de Franco, de su delantero Hugo Benítez. Va a seguir Lucas Prato. ¿Qué es lo que te pasa a vos? Poner la capa del zorro, que te voy a prestar su espadachín, su espada, qué sé yo. No, pues, pero ¿qué tiene que ver el zorro? Estás minimizando otra vez una renovación. Zavala. No. Estamos hablando del mejor lateral izquierdo de Cerro, del fútbol paraguayo. Pero te quiero decir una cosa. Vos no podés interrumpir la mejor melodía en radio, que es la tanda, hermano. Eso es porque a vos te gusta el dinero. Ajá, a vos no. No. Yo estoy acá por amor a lo que hago. Sí. Eso es el viejazo. Ni vos te crees. Eso es el del viejazo. O sea, no ameritar la información según vos. No, sí. Yo valoro la información del compañero que se fue hoy, que mostró video y todo, nos envió video que vamos a compartir en el entrenamiento. Preguntale a Cristian... 20-27. La mejor melodía de la El tanda. programa termina -5 y hasta -5 tenés tiempo para cumplir con toda la tanda. Nosotros cumplimos siempre. Y vos no te vayas a preocupar de tu salario de fin de mes, porque son cara dura. No venís luego a trabajar. Y entonces ahora está llorando y se cumple. A propósito, ayer este cuerpito, 2 de mayo, General Caballero. Te falta mucho. Hoy otra vez todavía. este cuerpito, no sé qué partido Te falta Cerro Porteño, la Copa Paraguay, Cerro Porteño, este cuerpito. Digo yo, hijo Tita, y vos, por casa, ¿cómo andamos, hermano? Te digo rápido la secuencia. Viernes Montevideo, martes Defensores del Chaco, miércoles Defensores del Chaco, jueves Defensores del Chaco, sábado Defensores del Chaco y domingo Defensores del Chaco. Merecemos un poquito de descanso, Benítez. Vos siempre mirando el retrovisor, vos sos como pura historia también, como limpia, hermano. Mirá el retrovisor. Sí, porque si vos mirás el retrovisor no vas a ver nada. Espera un ratito. Y te digo algo, y te remato así. Vos no te preocupes de tu salario. Porque yo lo que trabajé ya durante la semana ya está pagado lo tuyo, tranquilo. Benicio, acabas de ofenderle otra vez al club más glorioso de este país. ¿De qué Olimpia le ofendí? Cualquier cosa yo le ofendo a nadie. Le acabas de decir Olimpia es pura historia. No, pero él es pura historia. Vos acabás de decir, vos sos como Olimpia, pura historia, le dijiste a Jotita. ¿Así dijiste? Sí, así te dijo. Jotita. Sácame la grabación. Yo no escuché lo de... Sos como Olimpia, pura historia, te dijo. No, pero, a vos te pasa algo, Benicio. Pero ojo, no perdés pisada para ofenderle al Olimpia. Bueno, pero tener historia no está mal tampoco, ¿eh? No, y por eso le digo, pero él... No, pero él te dice pura historia. Pero el tono, la forma en que dice. Te recordaste el viaje a Montevideo, hermano.
Yo quisiera también ir a darme un paseíto y tomar un café en Montevideo. El que no recuerda su vamos pasado a hablar en no serio tiene futuro. entonces. El que no recuerda su pasado no tiene Si futuro. Jotita es como Olimpia, vos serías como Cerro, entonces. Puro verso. Vos te hacete cargo de lo que Yo estoy diciendo, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer cargo de lo que yo Lo digo? último acá que me confirma. Repetimos, grabás eso también. Y no va a aparecer. criticar también esto, te cuento ya. Esto también es información de Gustavito Gavilán. Y a cortarte a vos para decir también. Agustín Sandés, lateral izquierdo de Rosario Central, culminó oficialmente sus trámites de naturalización para jugar por nuestra selección. Gracias, Gustavito, por el informe. Al Sandes. instante. Sí, yo dije Sandés, ¿verdad? Es Sandés, Sandes. lleva acento en la, ¿verdad? Ex Sandes. lateral izquierdo de Boca, hoy en Sí. Rosario Central. Y es muy elegible para el próximo combo. Y cuando estaba Guillermo ya se lo estaba siguiendo a Sandes como entrenador. Bueno. Sí, creo que por eso él inició incluso su trámite. Bueno, tenemos que volver porque están iniciados los autos. Laila Sanabria, República. Autoridades, socios y presentes, que desde el año 2016 todo el dinero que ingresa a la Conmebol es reinvertida en infraestructura, en el fútbol, en preparación, en enseñanza. Y es por eso que el Sportivo Luqueño le dice, licenciado Alejandro Domínguez Wilson Smith, gracias por permitirle a Luqueño creer en grande. Señoras y señores, mencionar la presencia del presidente del Comité Ejecutivo acompañado de todos sus integrantes, el economista Hugo Daniel Rodríguez, igualmente la presencia del presidente de Conmebol, el licenciado Alejandro Domínguez Wilson Smith. Muchísimas gracias también al licenciado Robert Harrison Paleari, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, al intendente municipal de la ciudad de Luque, el abogado Carlos Echeverría, al gobernador del Departamento Central, Ricardo Estigarribia, muchísimas gracias también por su presencia en este día histórico para la ciudad de Luque. Gracias también, ministro de Deportes, César Ramírez, por su presencia. A los diputados nacionales, Rodrigo Blanco, Diego Candia, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta jornada memorable. A los concejales municipales de la ciudad de Luque también, muchísimas gracias. A las autoridades todas, a los socios activos y vitalicios del Club Deportivo Luqueño, muchísimas gracias. A continuación, señoras y señores, palabras de bienvenida del presidente del Club Deportivo Luqueño, el economista Hugo Daniel Rodríguez. Ya dije todo lo que quería decir. Querido presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, apreciado presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, querido amigo Robert Harrison, señor ministro de Deportes, César Ramírez, señor gobernador del Departamento Central, Ricardo Estigarribia, mi querido amigo intendente municipal, soñador, Carlos Echeverría, diputados, queridos concejales municipales, autoridades locales, autoridades nacionales, queridos compañeros del Comité Ejecutivo, invitados especiales, sean todos bienvenidos. También no me quiero olvidar de los expresidentes que están aquí presentes, Celso Cáceres, don Leonel Vareiro y el querido Darío Cáceres. Presidente, este club tiene 103 años de vida institucional. Fue fundado en un 1 de mayo de 1921 por grandes visionarios luqueños, acompañados por el Payí García, donde hicieron a un lado sus diferencias y dijeron: Luque se merece estar unido, Luque tiene que estar enfocado en un solo escudo, en una sola bandera. Y a partir de ese año aparece el Club Deportivo Luqueño, un club orgullo de la ciudad, un club que identifica a todos los luqueños, un club pasional. Muchos dicen que estamos locos, y yo creo que algo de locura tenemos todos los luqueños, pero para bien, ¿verdad? Porque es un club de una ciudad que nos identifica. Cuando vienen a visitarnos tienen que cuidarse para que no les pintemos azul y amarillo la cara. Ahora están las columnas, los toldos. Es una ciudad que marca una diferencia importante.
Así que, Presi querido, lo que hoy está haciendo la Conmebol para el Sportivo Luqueño, quizás no se dimensione ahora, pero deja un legado tremendo, Presi, porque nos proyecta al futuro, nos proyecta a un siguiente paso que hace un poquito para atrás, mirando para atrás, era casi imposible, impensado para nosotros, porque veníamos a una situación de división entre los luqueños, con muchos problemas, con el estadio totalmente inhabilitado en sus 4 sectores, y un sinfín de situaciones que pareciera ser que se veía muy complicado todo para el Sportivo Luqueño. Sin embargo, en poco tiempo, creo que con la unión y el apoyo de la ciudad y de la gente, fuimos revirtiendo esa situación y hoy estamos en un estado totalmente diferente, ¿verdad? Estamos en una situación de proyección del club. Tuvimos un sinfín de ayudas de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo sé que el Presi Robert no quiere que lo mencione porque de repente lo complicamos con otros clubes, pero hay que decirlo y hay que decirlo públicamente. Así que, Robert, estuviste con nosotros en los peores momentos y bueno, ahora vamos a ir creciendo también contigo. Presi, esto es Luque. Estamos tremendamente agradecidos de todos los luqueños, porque yo soy un luqueño más. Hoy me toca estar circunstancialmente a la cabeza de esta institución que tanto amamos. El día de mañana no sé dónde voy a estar, voy a seguir siendo un luqueño más, un luqueño que ama la institución, un paraguayo que ama el fútbol. Y esto que está haciendo la Conmebol, no solamente para el Sportivo Luqueño, sino para el fútbol paraguayo, para el fútbol sudamericano. Lo que hace la Conmebol para muchas instituciones deportivas impacta no solamente en el fútbol, impacta en lo social, impacta en lo económico y tiene una variante tremenda de impacto en todo lo que es la sociedad. Así que nosotros seguimos caminando para adelante. Tenemos que continuar con esa herencia que nos dejaron tantos presidentes, tantos jugadores que pasaron por esta casa, y tenemos que seguir construyendo un club deportivo luqueño proyectado para la ciudad de Luque, proyectado para el país y que sea orgullo de todos los luqueños. Presi querido, Alejandro Domínguez, vos me contabas íntimamente que tu papá vivió acá en Luque. Así que imagínate lo que está haciendo su hijo, ¿verdad? No sé si indirecta o directamente, hoy estás dejando un legado tremendo para la ciudad de Luque. En nombre de todos los luqueños, un gracias con el corazón en la mano. Muchas gracias para todos. Palabras del economista Hugo Daniel Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo del Club Esportivo Luqueño. Y es bueno mencionar también que en la rica historia del Club Esportivo Luqueño, con la fusión de 3 clubes, se hacía justamente la creación, como decía el presidente, y la fundación en el año 1921. Señoras y señores, seguidamente invitamos y escuchamos atentamente las palabras del presidente de la Conmebol, el licenciado Alejandro Domínguez Wilson Smith. Alejandro Domínguez Wilson Smith, presidente de Conmebol. Tranquilo. Estoy haciendo un repaso visual de lo que es el Feliciano Cáceres y poniéndome en la cabeza, imaginándome lo que va a hacer. No desde el punto de vista edilicio, que va a ser el gran cambio,
sino lo que se va a encontrar después de eso. Porque nosotros no estamos preocupados por el edificio, estamos preocupados por el fútbol. Y lo que le estamos dando es la oportunidad al fútbol. Entonces, querido presidente y queridos amigos, quiero recordar lo que dijo el señor presidente, los motivos. Y siempre está el corazón. Donde uno hace una obra está el corazón. Con mayor intensidad, con menor intensidad. Pero no puedo comenzar este pequeño discurso antes de saludar a las autoridades, sin recordarle a los presentes que Luque, además de todo lo mencionado previamente ya por Infanto o por el presidente Rodríguez, Luque, modestamente, es la capital del fútbol del mundo. Cuando tenemos los eventos en Conmebol, nosotros siempre saludamos a todos los invitados diciendo que bienvenidos a la capital del fútbol del mundo, porque el mejor fútbol del mundo se juega en Sudamérica. Y si nos retrotraemos y somos más específicos, el edificio de Conmebol está en Luque. Por consecuencia, cuando hablamos de Luque, estamos hablando de la capital del fútbol del mundo. Así que, señor intendente, señor gobernador, señor presidente, señor ministro, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, vicepresidente, señores expresidentes del querido Deportivo Luqueño, presidentes, socios vitalicios, socias, a ustedes, los miembros de la prensa que hacen posible que nosotros estemos aquí, y por supuesto, a toda esa cantidad de jugadores que hicieron la riquísima historia del Sportivo Luqueño. No podemos olvidar a ninguno de todos ellos, motivo por el cual no voy a empezar a recordar, pero todos recordamos a más de uno que hizo historia en el fútbol mundial. Y Luque fue la cuna. Y como mencionaban también, esa plata, gracias a ellos, se pudo reinvertir en esta ciudad que es tan especial para el fútbol paraguayo, porque creo que, si no me equivoco, más allá del ejemplo, que es un tremendo ejemplo que enseguida voy a desarrollar, es La Unión. Es la primera ciudad que llegó a jugar en fútbol de primera y representarnos internacionalmente, hasta hace poco, inclusive en una semifinal de Copa Sudamericana, como Luque, identificándose con la ciudad. No como un club sino él es toda la ciudad. Y esa unión es un ejemplo del motivo por el cual, entre otros dos motivos, también elegimos al Sportivo Luqueño para hacer esta reinversión en el estadio Feliciano Cáceres. Porque lamentablemente las divisiones retrasan el progreso. Las divisiones personales no generan esa dinámica para progresar. Y hoy en el fútbol, específicamente aquí, Conmebol, APF, Ministerio de Deporte, gobierno, por amor al deporte, por amor al fútbol, no por colores políticos, por amor a lo que estamos haciendo, porque yo le veo a Robert y le conozco a Robert de la cancha. Y sé que él, como presidente, hoy tiene una responsabilidad, pero él como futbolero tiene memoria en este estadio, haber venido a ver partidos, quién sabe, de Nacional, de Luque, de haber venido a una Copa América. ¿Y cuál es la magia que tiene la pelota? Entre otras cosas, el buen valor que nos puede enseñar, y acá el Tigre nos puede dar clase, que la pelota nos hace jugar en equipo. Y cuando hay equipo, cuando cada jugador juega en su puesto, hay entrenador, cuando hay un presidente, y especialmente en este caso, la pasión de la hinchada luqueña, que es única, se puede, y juntos
Vuelvo a decir, equipo es sinónimo de juntos y pelota es sinónimo de jugar juntos. Cuando estas cosas maravillosas ocurren, que hace posible la magia del balón, de la pelota, entonces lo imposible puede ocurrir. Entonces uno puede soñar en salir campeón. Entonces uno puede soñar en que lo que está inhabilitado sea habilitado, presidente. Y yo te agradezco porque sé, y cuando iba a subir acá, Robert me dijo, el Presi fue el que arregló el Deportivo Luqueño. Y eso de verdad, Dani, nos llena de orgullo. Yo cuando te escucho hacer tus declaraciones con la pasión que hablas del Deportivo Luqueño, nos inspiró. En este momento, así como cuando estoy hablando, hay 62 estadios en el continente que están siendo beneficiados con reformas en sus activos, propiedades o estadios, valga la redundancia. Y uno de los más importantes es el Deportivo Luqueño. La reinversión que vamos a hacer aquí tiene que ver con nuestra política de transparencia, que generó mayores ingresos y que generó este círculo virtuoso, donde se juega mejor fútbol, se generan más ingresos. Donde se generan más ingresos, se generan más inversiones. Y así vamos a ir haciendo un fútbol paraguayo cada vez más lindo. Yo sé, llevo tiempo, pero estamos trabajando. La gente quiere resultados. Van a tener resultados. Nosotros hoy estamos poniendo la semilla con Robert, con el comité ejecutivo, con ustedes. Nosotros estamos poniendo la semilla. Como bien dijiste, no sabemos qué va a pasar. Eso no importa, nosotros tenemos que pensar en el hoy. Y este estadio no puede estar no clausurado. Este estadio tiene que ser moderno, tiene que ser ejemplo, porque la ciudad es un ejemplo, porque los inicios de este club es un ejemplo que hay que recordar y revivir y usar ese ejemplo. Y eso es lo que nos tiene hoy acá. El amor al fútbol, indistintamente de la camiseta, indistintamente de los partidos políticos. Acá nadie vino a hacer propaganda. Nosotros vinimos acá a trabajar, a hacer esto porque sabemos que cuando tiremos la tierra, lo que estamos haciendo es sembrando la semilla. Y cuando uno siembra la semilla en el fútbol, uno al fútbol le da así y el fútbol te retorna así. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy apenas vamos a hacer esto. Dentro de poco, ojalá, como bien dijiste, somos todos pasajeros, podamos que el futuro presidente nos invite y podamos venir a ver un partido aquí en este hermoso estadio que esté lleno con la gente luqueña, con la fiesta que siempre hace Luque, que nos tiene acostumbrados con esa hinchada maravillosa que tiene Luque y que, como bien dijiste, solamente los luqueños pueden entender. Y cuando hablaste de la locura, suerte que acá algunos se salvan, pero ahora entiendo parte de lo que me pasa, porque mi abuelo vivió acá con sus 3 hijos varones que nacieron en Luque. Entonces eso explica un poco la genética familiar. Así que, dicho eso, que se vean lo que no sean luqueños. Nosotros le damos la bienvenida a ustedes a la ciudad de Luque y hacernos orgullosos de este momento. Presidente de corazón, gracias por lo que hace por el fútbol. Yo sé que no es fácil. Contás con nosotros, contás con Robert, contás con el ministro de Deporte. Nosotros le queremos al fútbol. Nosotros queremos un fútbol fuerte. Queremos que haya división solamente en el campo de juego. Pero allá afuera tenemos que ser una sola familia. Y eso es lo que va a hacer que nosotros mejoremos. Y ese es el ejemplo que nos dejaron, el legado que nos dejaron los que nos anticiparon en el cargo, sobre todo en el Deportivo Luqueño, al unir para que sea lo que es hoy el gran club, el Deportivo Luqueño. Así que disfrutemos de este momento, disfrutemos de la gracia que tenemos de buena salud y estar acá. Y que Dios nos bendiga a todos, que Dios bendiga hasta ahora y que sea fruto de muchísima felicidad para el Deportivo Luqueño y para todos los que amamos el fútbol. Que Dios le bendiga y muchas gracias. Palabras del licenciado. El presidente de la Conmebol, seguramente sabremos si habrá uso de palabra el presidente de la APF o si no vamos a ir cerrando este acto, esta cobertura, a un momento histórico para la gente de la República de Luque. Van a hacer la palabra inicial con muchas autoridades presentes, no solamente las deportivas, sino... Y las principales del Departamento Central, empezando por el gobernador. Sí, ¿verdad? Ricardo Estigarribia, gobernador del Departamento Central, la máxima autoridad. Ministro de Deporte. Sí, realmente. Y el presidente de la APF. A ver, no, ya no habla más nadie, seguramente entonces vamos a ir... Vamos a ver, una pausa y ya volvemos.
Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Estamos de vuelta a 12:46. Ganó también el Real Madrid en su arranque como vigente campeón de la Champions. Anotó su primer gol en la Champions con la camiseta del Real, Mbappé. Ganó al Stuttgart, al equipo alemán, 3-1. Hendrik también. Hendrik también anotó. Y el otro tanto fue de... Rudiger. Rudiger, sí. El primero. Creo que fue. El segundo. El segundo, bueno. Victoria del equipo campeón. Muy bien. Ya se cumplió el acto en el Sportivo Luqueño. Ya escuchamos la palabra del presidente y el presidente de Conmebol. Y con muchas autoridades presentes. Un momento histórico. Nos metemos un poco más en el fútbol dentro de esta actividad. Hoy juega Cerro Porteño. A ver si debuta o no debuta Araujo, es la pregunta. ¿Y qué equipo va a poner el Mister Manolo? Hay que ver primero en qué condición está el argentino ahora, porque supuestamente iba a demorar un poquito más, pero hoy ya termina siendo convocado. Pero tiene que mostrarse ya, porque va a enfrentar a un rival que ni al rival le importa este partido. ¿Cómo? No, Benicio Martínez. ¿Qué es lo que te está pasando a vos? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué es lo que ¿por qué siempre tenés que minimizar todo? De hecho que Recoleta va a poner un equipo alternativo. Y ascendió ni ayer, Jotita, prácticamente. O sea, prácticamente tiene su prioridad ascender. Va a cuidar su equipo. Sí, está bien. Son decisiones que toman, ¿verdad? Pero yo creo que igual de todas maneras va a ascender el Recoleta. Sí, pero lo que dice Benicio es más la forma despectiva en que habla minimiza. No, es despectiva en qué miento. Despectiva en todo. ¿En qué miento? Bueno, es una linda que ni el rival le da importancia de un partido. ¿Cómo no va a tener importancia la Copa Paraguay? Ya sé, ya te va por otro lado. No, hablo de Recoleta. Presenta su equipo de alternativa. ¿Qué tiene que ver con Recoleta? Estamos hablando de Cerro Porteño. No, estoy diciendo a un rival que ni al rival le importa. Y el rival es Recoleta. Dios te salve. Dios te salve. Es una linda oportunidad para que los jugadores que no están jugando en intermedia puedan mostrarse en esta Copa Paraguay, puedan tener minutos. ¿Y sí? No, ¿cómo Cerro Porteño está peleando por un lugar en Copa Libertadores? No puedes minimizar la Copa Paraguay para Cerro Porteño. ¿Qué tiene que ver que el rival supuestamente minimice? Pero yo no minimizo. Porque prioriza otra cosa. Pero Recoleta puede hacer lo que quiera. Acá el que no puede relajarse es Cerro. Y eso todo es, el que tiene responsabilidad es Cerro. Correcto. Elimina su vez. Está perfecto la perspectiva de Cerro. Y de la perspectiva, yo cruzo la vereda. No, pero porque Cerro no juega estamos hablando solo. de Cerro. Cruzo la vereda y su rival pertenece a ese equipo. Y su rival está en la intermedia, está peleando para volver a la primera. No es el tema. Acá estamos para hablar de Cerro Porteño, de Manolo, de Araujo, de qué equipo va a poner.
Cerro que tiene que ganar este torneo, pero para ganar este torneo primero lo tiene que hacer eliminarle a Recoleta. Por eso Recoleta dijo, ¿sabes qué le dejamos? Cerro? Le regalamos. No. Vamos, Qué bárbaro. ¿Qué locura. Estoy a punto de levantarme. Equipo suplente pone. Esos pobres muchachos de Recoleta que van a jugar con esa ilusión de eliminarlo a Cerro. Oye, entonces, porque si te escuchas así. No le va a regalar. Puede perder Recoleta, claro que puede perder. Pero no le va a Puede regalar. ganar Recoleta, puede ganar Recoleta. No, o sea, regalar nomás lo que ya otra vez. Cuidan a tus palabras Como porque dice, va en contra no es literal. del honor del jugador. Y Luis Enrique dice no es literal. No, Pero ya se dijiste puede un montón de tomar. cosas. Muchas argumentaste para defenderte y ahora querés cambiar. Se puede tomar más. ¿Te das cuenta que te equivocaste y ahora querés No, retroceder? yo no me equivoqué, no cambio mira nada. tu cara de que te está a punto de pícaro, lechado lo que sos. Estás buscando abogado. No, yo vamos a no la pausa un puedo. ratito, después venimos, vamos a reacomodar esto. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Momento histórico para el Club Esportivo Luqueño, para la ciudad de Luque. Las autoridades, vamos a escuchar el audio local, a ver. Que quedará para la posterioridad con las imágenes, con los videos, con las fotos, la palabra oficial del inicio de las obras de reestructuración, modernización del estadio Feliciano Cáceres de la República de Luque. Cumplió Deporte Total 1 de marzo, a la media cadena de comunicación, Alejandro Domínguez, Robert Harrison, Dani Rodríguez, César Ramírez, el ministro, y ¿quién más? El otro, el intendente. El intendente. ¿Verdad, el intendente? Bueno, están ahí las autoridades. Momento histórico, para iniciar el nuevo estadio deportivo luqueño. Ya quiero ver las mejoras en esta cancha. Hoy sí hay que admitirlo, Luque es la ciudad del deporte y la capital del fútbol mundial, dijo luego Alejandro. Imagínense ustedes, la CONMEBOL en Luque, el Comité Olímpico Paraguayo en Luque, La APF. la APF en Luque. Mucho hizo el Comité Olímpico Paraguayo para todo este desarrollo ahí. Y ahora una cancha como la que vamos a tener en la República, moderna, con todos los requisitos actuales para la alta competencia. Y por eso el intendente habló de la por frutillita en la ejemplo, torta. ¿Cómo? Sí, La no, frutillita en la torta. en el sentido de que ahora un terreno en Luque, cuánto el costo como superlativamente aumentó. Es que ha crecido. Vos te fijas en Luque y hay edificios que se están construyendo, barrios cerrados que se están haciendo en Luque. Hablo con mucha propiedad porque mi mamá vive ahí, voy mucho por ahí. Tener un complejo extraordinario sobre la autopista. Sí, señor. Ahí en Madero, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo se llama el local? Plaza Madero le dicen, ¿verdad? Sí. Plaza Madero. Plaza Madero de Luque, güey. Atrás tiene un complejo deportivo fantástico. Ahí te espera Cristian Velázquez en su oficina. No, están de reunión con los directores ahora. Agregale también un hotel de una cadena. Ay, claro. De primera línea, ¿verdad? De primer nivel. Sí, el Borbón está ahí de Conmebol. Por eso dije, no, hay muchas cosas positivas hoy. Vamos a seguir. Y si puede agregarle también a otra cosa. Mati vive ahí. Y ahí se evalúa hasta un 20%. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. Olimpia Parabienes. Sí, pero no vamos a hablar todavía de Olimpia. No te apures. Te metió nomás la conversación acá. Te metimos en la conversación. No, pero ya tiré un título. Olimpia de Parabienes. Olimpia Parabienes. Parabéns. Acabamos también de ratificar, Alejandro Domínguez dijo que de Luque. Claro. Nosotros los luqueños, dijo Alejandro. Que se vean los que no son luqueños. Que se vean. Claro, pues el papá de Osvaldo. Claro. De Nené. Por su abuelo, dijo. Por su abuelo, por el abuelo, por su abuelo. Claro. Claro, por su abuelo. Y por su abuelo. Por el papá de Nené Domínguez Por y el de papá Osvaldo Domínguez y de Nené Humberto y- Domínguez. Todo esa Humberto. ciudad pequeña. Que se vean lo que tiene una sola ciudad, como dice siempre Jotita. Me resulta conocida un poco esa frase, ¿eh? Pero obras son amores. Sí, no, obras son y amores. hay que reconocer que estamos en una época floreciente. Totalmente. Hoy no vemos dificultados a la hora de obtener canchas. Pero para el día de mañana vamos a ver el fruto de lo que se está plantando de esa pequeña semilla. Y hay que reconocer, Alejandro Domínguez tal vez se ha visto, no sé cómo será visto en otros países, pero para nuestro país está aportando lo suyo. No, pero dice que habló de 62 canchas en todo el continente.
Pero evidentemente que acá está apostando. O sea, tenemos un plus. Tenemos un plus de que Alejandro está dándole el espacio a su país. Eso tenemos él que habló en admitirlo. determinado momento, Luis Enrique, del corazoncito. Y él tiene un corazoncito paraguayo. Claro. ¿Qué va a hacer? Y ADN, destacó guaraní. también lo de Robert, porque en obras... Robert hizo muchísimas obras. Claro. Robert Harrison ha hecho obras fantásticas. Lo que le está faltando a lo deportivo, que ahora parece que estamos encaminando a lo deportivo. Pero eso dejemos ahí. Calmate un ratito con lo de Zavala. Sé que estás feliz con lo de Zavala, estás feliz con Prato, estás feliz con Hugo Benítez, estás feliz con tu entrenador, pero vamos a redondearlo de cero. Con el liderazgo del campeonato. ¿Estás feliz vos? No, el viernes era prácticamente el viernes ahí podíamos terminar el fin de semana con 4 punteros. Y quedó uno y con ventaja. Hoy Olimpia respira, no sé si holgadamente, pero respira. Bueno. Con cierto colchón, tiene un cierto colchón hoy en día. Tiene una tranquilidad. Tiene una gran tranquilidad. Bueno, vamos hasta Ernesto Jiménez en un ratito. Vamos con él. Breve pausa. Está el Tano aquí, sí, Jotita. No ordenó todavía los disparates, Benicio. No se ordenó, ¿ya te ordenaste después de tu disparate? No, ¿qué? Yo redoblo la apuesta. No sé si a Zapata le va a importar el partido de hoy, hermano. No, ¿cómo vas? O estoy lejos de la verdad, Jotita. A pulgar arriba, veo. A ver, emperador. Ahí te doy la... No te doy la derecha, pero no te voy a decir nada. Pulgar arriba, a cena. O sea, él es el emperador romano ahora. No, a cena sí, hermano. Está media. Casi arriba, sí. Ahí lo que pasa es que hablando seriamente, fuera del humor que a veces vos nos obligás a inclinar, a veces nosotros tenemos que acomodar tus opiniones, ¿verdad? Tenemos que acomodar. Cerro necesita también la Copa América. Puede ser una... ¿La Copa Paraguay? La Copa Paraguay. Puede ser una tabla salvadora. Sí, no, lógico. Por si las moscas. No. Pero para la Copa. No, negativo. Negativo. Cerro tiene otro problema. Y mucho más grave. Que se llama torneo de clausura. Y sí, pero ¿y si no logra? ¿Qué? ¿Y si no logra el torneo de clausura? ¿Y va a ir por acumulativo? ¿Va a ir a Copa Libertadores? Si está lejos de Guaraní. Pero ya pierde esa comodidad de ir por acumulativa a fase de grupo. Hoy va a tener que ir a fase previa. Claro, pero no igual por Copa Paraguay vas a ir a primera fase. Sí, pero va a tener un título. Cuando hay una sequía Cerro de te títulos, sale, sí, Cerro te... cuando hay una sequía de títulos, Jotita te obliga. Le pasó a Olimpia. Le pasó a Olimpia. Y luego está obligado a ganar. Cerro lo que quiere cortar es justamente eso, el cebollismo. Quiere cortar el cebollismo. Quiere cortar esa racha de ser subcampeón hace varios campeonatos. Ese es el objetivo que tiene Cerro. A la pucha, ¿qué te pasa? ¿Le va a tratar de cebollita a Cerro? Cebollita. Tano dijo. Pero esta es la vía más corta para cortar ese cebollismo. No. Con 5 partidos sos campeón. No del torneo que verdaderamente importa tanto. Sí, estamos de acuerdo en eso. El campeonato de Cerro es la apertura y clausura. Esos son los títulos que Cerro prioriza para ganar. Tiene 3 puntos. Todo el lío que armás, Benicio, con tu disparate. ¿Te das cuenta? No. ¿Cuál fue el discurso cuando arrancó la temporada? Yo recuerdo sorteo de Copa Libertadores de América. Yo recuerdo el presidente Juan José Zapag mismo dijo. ¿Te acuerdas? No sé si está la grabación. Sí dijo. Él dijo, sí, vamos a entrar a la Copa Libertadores, pero nuestra prioridad es el campeonato. El campeonato dijo, sí. Cuando todo el mundo nos quedó, pero ¿cómo va a decir que la obsesión del hincha de Cerro la Copa Libertadores? Él dijo, no, acá... el cerrista está cansado de ser segundo últimamente, eso es cierto. Cerro necesita cortar, y yo te puedo asegurar, te firmo, que si Cerro no es campeón de clausura, pero es campeón de la Copa Paraguay, no se va a cerrar quinta. Bueno, vamos a la pausa y ya viene Ernesto Jiménez. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma.
firma. Para MIPYMES y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automap Saeca. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Muy bien, son las 13 puntualmente. Ernesto, ¿cómo te va, Ernie? Bienvenido. Buenas tardes, el saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. ¿Cómo están todos allí? Bien, bien, bien. Bueno, ¿y Cerro Porteño para su partido Copa Paraguay, Ernesto? Sí, Cerro Porteño que tiene hoy un partido importante, Tano. Mira que es una copa que a Cerro se le viene complicando también en los últimos tiempos, más todavía ante equipos de menor potencial, por llamarlo de alguna manera, Tano, porque el año pasado, por ejemplo, obviamente Ameliano ya había sorprendido mucho tiempos atrás, pero había quedado eliminado ante Ameliano. Hoy le toca justamente enfrentar al equipo de Recoleta, y así como están las cosas, con una pequeña duda, Tano, que tienen en el sector derecho de la defensa. Después prácticamente el equipo definido, en este caso la única duda es si va nuevamente titular Alan Benítez o lo hace Alan Núñez. Es la única duda o pequeña duda que podemos decir que tiene Cerro para jugar hoy en Villaliza ante Recoleta. Es decir, a Cerro le interesa este torneo, ¿no? Es como dice Benicio, que no le interesa la Copa Paraguay. No, al contrario, Tano, al contrario. Mira que estuve escuchando que Otita y ustedes estaban comentando de que hoy Recoleta está para poner un equipo alternativo. Y te cuento, Tano, a vos, a los compañeros allí, sobre todo al profe Benicio y a la audiencia, de que Cerro es totalmente diferente, va con lo mejor que tiene. Y antes justamente de ir al probable onceno, quiero mencionar la lista de convocados, como ya estamos viendo también en pantallas: Alexis Martín, Alan Benítez, Jorge Morel, Rafael Carrascal, El Pachi Carrizo, Francisco Acosta, Cecilio Domínguez, Juan Manuel Iturbe, Miguel Martínez, Jan Fernández, Lucas Quintana, Sergio Araujo como gran novedad, el futbolista que llegó el fin de semana, Derlis Rodríguez, Javier Báez, Robert Piri Damota, Alan Núñez, Ronaldo Jesús, Diego León y Fernando El Queso Fernández. Los convocados de Cerro Porteño, el plantel de Manolo Jiménez, y ya uno mirando la lista de convocados, Tano, ustedes me van a decir si a Cerro realmente le importa o no el partido de esta noche en Villaliza. Bueno, explicanos un poquito por qué es lo mejor que tiene Cerro Porteño para esta noche. ¿Cuál sería el equipo, Ernesto? Sí, cómo no, Tano, y es la siguiente, y me parece que es lo mejor que hoy tiene Cerro Porteño, y quiero que escuchen ustedes, sobre todo a la audiencia. Jan Fernández va a ser el arquero. La zona defensiva, creo que saca de una leve ventaja, reitero. Ayer probó con Alan Benítez, él arrancó primeramente,
después lo hizo Alan Núñez, pero me parece que va a ganar el puesto Alan Benítez como lateral derecho. Los marcadores centrales, Ronaldo de Jesús, Javier Báez y el chico Diego León. En el medio sector por derecha, Derlis Rodríguez, Robert Pires Damota, Rafael Carrascal y la presencia de Cecilio Domínguez. Un poco más adelantado, el Pachi Carrizo junto a Francisco Chico Acosta. El onceno probable de Cerro Porteño en un 99% para jugar hoy ante el equipo de Recoleta. Bueno, un equipo recontra titular. Ahora, lo que es la necesidad, ¿verdad? Porque si nosotros retrocedemos y recordamos lo que dijo el técnico de Cerro en su momento, de que se quejaba por la seguidilla de partido y compañía, bueno, la necesidad prácticamente lo obliga a pisar su palabra al técnico de Cerro. Sí. Porque hay cierta incoherencia acá en este movimiento, ¿verdad? Sí, porque si tus jugadores están cansados, tocados y todo lo demás, este es el partido para darle un poco de oxígeno, para poder trabajar tranquilo con tu equipo que vas a plantar el fin de semana. Yo no me va a decir que Cerro Porteño, Ernesto, hoy va a lo más granado de esta concentración. Repetirle, por favor, el equipo, Ernesto, a Benicio. Y mira, profe, si Cerro no va a tomar en serio esto... Yo no dije que no va a tomar en serio. Yo, además, te aclaro una cosa, Ernesto. Vos no vayas a seguirle al fascineroso de Tano. ¿Cómo que no? En serio, porque tergiversa todo lo que yo digo. Yo no hablé de Cerro, yo dije, ni el rival le da importancia al partido. Me refería a Recoleta. Y cuando decís ni al rival, estás hablando del rival. Sí. Y bueno, el rival de Cerro. No. ¿Qué es lo que no? No, vaya, ya estás acomodando detrás de tu estilo. No. Repetile, por favor, el equipo. Escúchame, ahora, como dice Jotita, yo estoy de acuerdo con él. Ahora, pues tiene que poner eso que nunca tienen ocasión de jugar. O si no le gana al suplente de Recoleta, hermano. Por favor. Y bueno, para lo que vamos es de que pisa su palabra el entrenador por una extrema necesidad. Bueno. ¿Verdad? Él, en teoría, no quiere asumir riesgo. ¿A quién le pasó esto? A Gavilán. Partido en la Nueva Olla, ¿verdad, Ernesto? Contra General Caballero, si mal no recuerdo. Y casi fue eliminado. Sí, terminó en penales. Con su equipo, con su equipo titular jugó y estuvo a punto de ser eliminado. ¿Cómo? 24 de septiembre, si mal no recuerdo. 24 de septiembre, 24 de agosto, no sé. No, 24 de septiembre. Sí, equipo de Areguá. Tenés razón. Y casi lo eliminó, En penales terminó pasando a ser. Lo llevó a penales, sí. Realmente. Sí. Y bueno, y más o menos eso es lo que no quiere hoy. Bueno, pero a ver, yo una pregunta. Manolo habla tanto del cansancio, y la seguida y todo lo demás. Ponele listo, ya está. Pone hoy, miércoles, su equipo, entre comillas, titular, porque no sabemos cuál es el equipo titular de Manolo hasta ahora, porque cambió. En todos los partidos tuvo cambio. En todos. Se jugaron 11 fechas cambió su equipo. Y te cambian el campeonato el sábado. Te hace 2-3 cambios. Y no le va bien a Cerro, ¿y en qué quedamos? Van a celebrar, vamos a aplaudir todo, la victoria contra Recoleta, pero no le ganaste a Emiliano el fin de semana, te vas despidiendo del clausura, ¿y qué hacemos? Copa Paraguay. Para mí no tiene sentido. O sea, modificó su equipo titular para jugar contra Libertad y al final coloca su equipo titular en el partido de la Copa Paraguay. Porque ni Brock ni Caballas eran titulares. No. Los titulares son Alan Benítez y... pero ¿y por qué no le pone a Brock? Ronaldo o Melgarejo. Ahora, ¿por qué no le hace jugar hoy a Brock? ¿Por qué? Para que no pierda ritmo de partido, porque va a estar descansando ¿cuánto? Y no sabemos. ¿2 partidos? 2 partidos como mínimo. Pero ni siquiera fue convocado, fíjate. Y bueno, y esas son las cosas que yo no entiendo. Y lo tiene que mover a Melgarejo, lo tiene que mover a Ronaldo. ¿Sí? No era un partido para Quintana con Ronaldo, por ejemplo, hoy. Por ejemplo. Sí, yo justamente quería Estoy de acuerdo, sí. Sí, Ernesto. Mi equipo sí. Sí, yo justamente quería apuntar a eso. Yo creo que este partido era ideal para Lucas Quintana y Ronaldo de Jesús, por ejemplo. Para buscar también otras variantes. Mira, no tengo nada en contra de Javier Báez y mucho menos de Melgarejo, que me parece uno de los mejorcitos también en la saga central. Pero aires nuevos en esta defensa de Cerro... Me parece que era ideal para este partido. Pero podía haber sido, creo yo, una defensa inédita, Ernesto, porque si jugaba, por ejemplo, Alan Núñez, iba a ser una defensa de canteranos, 100%. Sí, totalmente. Que hace mucho no pasaba en Cerro. Sí. Ni ponerlo a Cabaña, Alan Núñez, no sé, vas a tener que repetir León porque Cerro lateral izquierdo no tiene por detrás de León ni de Miguel Benítez.
Después ve tu mediocampo, no sé, a alguien. Yo la verdad hay decisiones de Manolo que yo no entiendo. No entiendo, ni voy a entender. Y me parece que desesperación se llama eso. No hay mucho para maquillar, ¿verdad? Sí. A la hora de opinar sobre Claro. este equipo. No hay para maquillar. Porque es un gran riesgo también, ¿verdad? La exposición de estos jugadores cuando sabe que en el campeonato clausura tiene que remarla atrás. Sí. ¿Sabe qué pasa, Tano? Hoy se tiene mucho que perder, poco que ganar, pero Cerro tiene mucho que perder hoy si no llega a pasar de fase. Pero si vos perdés... Y hablo del mismo Manolo. Sí, está bien, estamos de acuerdo. Pero si vos llegás a perder con tu equipo titular, el golpe va a ser mucho mayor, el efecto negativo va a ser mayor aún. Porque si vos perdés hoy, te eliminás en la primera fase de tu participación con un equipo alternativo, y claro que va a ser el golpe, pero no va a ser lo mismo. Porque vos a tu jugador titular tenés que levantarlo de vuelta para su partido el fin de semana. Por eso yo digo de que es un gran riesgo. Y si ganás no pasa nada. No es para cerrar quinta, como dijo hace rato Jotita. Es una obligación. Pero si perdés, te tira para abajo. Será Totalmente. otra gran decepción. Yo creo que aprovecha un poco esto, Manolo, para ir ganando confianza, para ir ganando confianza. Como decía, hoy para mí Cerro tiene mucho que perder si no logra un resultado favorable y no mucho que ganar, pero me parece que en lo anímico al menos vendría muy bien a este plantel, a estos jugadores que están para jugar hoy de titular en caso de pasar a la siguiente fase y ya pensando también en el partido del fin de semana ante Melgar. Para cerrar, Ernesto, ¿qué te comentaron de Araujo? Porque de acuerdo a las explicaciones, todos los comentarios, como que se iba a dilatar un poquito su debut y al final es convocado para hoy. ¿Qué escuchaste? Te soy sincero, Tano. A mí particularmente, y esto también con informaciones que uno iba recibiendo con consultas, a mí me sorprende mucho, porque me decían de que Araujo recién empezó a trabajar con el plantel el día domingo, y hoy estamos hablando ya de día miércoles, un partido oficial, y donde ya Araujo va a ser una opción para Manolo Jiménez. Por esa razón, a mí particularmente me llamó la atención. Creo que pasa ya un poco por la necesidad también de este equipo de Cerro Porteño y los preparativos para lo que va a ser el partido hoy ante Recoleta y mirando también el partido ante Meliano. Físicamente, reitero, no está en un 100%, digo bien, pero por la necesidad hoy aparece Sergio Araujo entre los convocados. Sí, quedó fuera de esta lista Churín. También hay que recordar que el formato de la Copa Paraguay es los convocados son solamente 18. 18 son los jugadores que pueden formar parte del partido de la planilla. Exactamente, sí, eso es un tema a tener en cuenta también, y también que no hay conferencia de prensa. Gustavito allí me va a estar dando una mano si estoy errando, pero me parece que también conferencia de prensa post partido no tenemos todavía en esta fase de Copa Paraguay. No hay, solamente lo que declaran ahí al término del partido y nada más. Bueno, ¿algo más, Ernesto? Nada más, Tano, así que recordar los precios de entradas para el partido de hoy por la tarde en Villaliza. 20.000 el sector de graderías, 30.000 plateas y 40.000 el sector de preferencia. Precio accesible, por supuesto, Tano. Así que ojalá que tengamos un muy buen ambiente hoy allí en la ciudad de Villaliza para lo que va a ser este partido entre Cerro Porteño y el Deportivo Recoleta. ¿Va a enviar Cerro Porteño alguna cuadrilla a la cancha del 12 de octubre, donde va a jugar la próxima fecha? Sí, como siempre suele pasar, Tano. Cuando Cerro va a jugar de visitante en escenarios donde normalmente no lo hace. Pasó en Ciudad del Este, pasó en Encarnación y también estaría realizando la misma situación en el campo del 12 de octubre de Itagua. Más bien para ir mirando algunos detalles, porque Olimpia jugó allí, me parece que se vieron en buenas condiciones, Tano, pero el Cerro también va a mandar una cuadrilla para ver cómo está programado el juego del 12 de octubre. Gracias, Ernesto. Correcto, Tano. Un abrazo, será hasta la próxima. Un abrazo. 13:12. Breve pausa, ya seguimos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso,
auto, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Muy bien, 13:15. Estamos observando en Mega TV el proyecto de la modernización y reparación del Estadio Feliciano Cáceres. Esta es la primera maqueta oficial, el primer proyecto en 3D que se hace público y es una belleza, realmente. Si va a quedar así, precioso. Muy bonito, muy bonito. Esperemos que el luqueño sepa valorar y lo cuide, realmente, muy lindo. Inicialmente se había hablado de que para enero iba a finalizar, no sé si Marzo. se extendió al final. Yo escuché que el presidente dijo en marzo aproximadamente. ¿Hoy dijo eso? No, en aquella entrevista que le hicimos al presidente. Porque cuando todo se inició, supuestamente iba a ser para enero, ¿verdad? Querían terminar para enero, pero como que se amplió, parece un poquito el proyecto, al final Lo que pasa era que se en estiró. una parte nada más iba a ser reparada. Entonces eso llevaba un menor tiempo de trabajo. Y ahora también se agregó el trabajo del campo. Sí. Que el campo tiene entre 4 a 6 meses el campo nuevo, ¿verdad? Así que, bueno, espectacular lo del Sportivo Luqueño. Nos metemos, vamos a hablar de Olimpia, pero quiero comentar nomás algo. ¿Me puedes colocar otra vez la maqueta? No, la planilla de Recoleta Cerro Porteño, el flyer nuestro. Ya sé por quién vas a decir. Por el árbitro. Sí. Álvaro Jiménez. Este es el árbitro del momento de los tapados. Sí, ese que es impecable. ¿Vos lo viste? Sí. Porque creo que pitó el partido de Libertad también. También. Porque Johnny me comentó, me dijo tu árbitro pitó muy bien, ¿verdad? Porque nosotros con Gustavito el partido de la Copa Paraguay. Destacamos. Y con Johnny justamente en Itagua, partido Olimpia Colegiales, pitó muy bien. Y ya pitó el partido de Libertad y hoy le va a tocar el partido de Cerro contra Recoleta. Claro, recuerda. Ojo en el con Gianni este también. nombre. En el Gianni también. Además, tiene una preparación atlética por lo que veo. Ahí no le podés discutir si ahí está. Ahí está al lado, a 1 metro la jugada, exagerando un poco, ¿verdad? Lo de 1 metro. Pero muy buen árbitro. Sí. Y no sé por qué me dijo Johnny, porque yo también trabajo con Johnny. Yo trabajo con Johnny. Porque no sé por qué Johnny me dijo el árbitro del Tano. Sí. No sabía que tenías árbitro. De mes en cuando. Sí, ojalá. En muy poco tiempo, en corto tiempo, yo creo que lo vamos a ver ya dentro del campeonato. Ojalá. Clausura. Coste que en Copa Paraguay no hay VAR. No hay VAR. Son decisiones que se deben tomar en campo, en el campo, por lo menos en esta instancia. Y la pasada ya pagó los platos rotos Díaz de VAR. Fue a pitar la intermedia, se equivocó, pitó algo inexistente y no hay nadie que lo pueda ayudar. Entonces,
Ahí, vamos a seguirlo a Álvaro Jiménez. Bueno, y Olimpia, Gustavito, ¿qué en un trabajo momento realmente casi soñado. Dirían los jóvenes, estaba en su prime. Pues no sé por qué se ríen, pero está en su prime. Sí. Olimpia está en un momento de auge en todos los órdenes, porque estamos hablando de que en el transcurso de estos días, si bien en el medio estuvo esa derrota frente a Nacional, Olimpia pudo concretar renovaciones importantes y va a seguir contratando, mejor dicho, renovando contratos. Se hizo hoy oficial lo de Facundo Zavala hasta el 2027. Automático es lo de Lucas Pratto porque ha llegado a la cantidad de minutos necesario para poder tener esa posibilidad de una renovación automática, a no ser que el jugador que se siente cómodo hoy. Y por cierto, un saludo especial porque creo que en este momento está siendo padre nuevamente Lucas Pratto, porque tengo entendido que la mujer estaba en trabajo ya para poder tener una familia más. Y está muy cómodo en el país. ¿Hijo paraguayo entonces ya? Ya. ¿O hija? Creo que es paraguayita, ya va a ser paraguayita. Qué bueno. Entonces, una princesa. Efectivamente les una osita. Una osita, le extendemos el saludo a Lucas. Es automático la renovación que tiene Olimpia con Lucas Pratto, que se siente muy cómodo en el país. Ya anteriormente lo de Hugo Benítez, mirando un poco a Ale Franco. Hay jugadores que están en este momento con el plantel principal y que están teniendo esa posibilidad de mejorar sus contratos. El caso de los chicos, ampliar un poco ese salario, porque hay que reconocer, cuando uno viene en las formativas todavía no tiene ese salario tal vez de un jugador de primera división. Es paso a paso y Olimpia está haciendo ese procedimiento y ahora queda por resolver lo de Gastón Olveira, que tiene contrato, pero Olimpia ya se quiere adelantar a la jugada y quiere renovar con Gastón Olveira. Está muy cerca de renovar, me decían que en las próximas horas incluso puede llegar a solucionarse, o por lo menos llegar a ese acuerdo final y ser anunciado de esta manera como lo hizo con Zavala. Eric López también es otro de los jugadores que está en esa tesitura. El caso particular de Eric López. Eric López vino prácticamente sin jugar. Olimpia lo rescata a Eric López y hoy tiene esa posibilidad. Si bien hoy está con ese virus que lo deja fuera, pero ha rendido, a Olimpia le ha rendido bastante bien el caso de Eric López y de esa manera Olimpia ya ir pensando en lo que va a ser la temporada que viene. Primera idea de Olimpia es levantar la sanción, lógicamente, pero tampoco no puede hacerse Olimpia de dejar de lado a estos jugadores que han pasado o están pasando un buen momento porque están siendo observados y en cualquier momento puede llegar una posibilidad de transferencia y Olimpia está en esa posibilidad de poder renovar y de esa manera proyectar lo que es el futuro con estos jugadores. ¿Qué jugador le queda de este grupo de renovación o revisión de contrato, entre comillas? Y me decían lo de Eric López, lo de Gastón y por ahí... ¿Cómo cambiaron los tiempos, Gustavito? Porque Gastón hasta hace un par de meses atrás quería salir, quería ser transferido, quería cambiar de aire. Es que recuperó la titularidad, quedó fuera y Juan Espínola tuvo un rendimiento óptimo, no pudo recuperar más, pidió, pero ojo con Gastón. Su proyección, tal vez si no viene, su proyección no va solamente en Olimpia. Claro, si él ahora hace un contrato largo y no viene una transferencia buena, él ya va a pensar en la selección paraguaya. Correcto. ¿Verdad? Ya está ¿Cuántos empezando... años a él le falta? ¿Él hace cuántos años que está en el país? Él a fin de año va a concretar su... Tercer año. Él a fin de año va a concretar su... Sí, el tercero le va a faltar 2 todavía. Nacionalidad. Sí, para no ocupar plazas extranjeras. Para no ocupar. Entonces le quedan 2 años todavía. Y ahí estaría... Yo creo que este fin de año va a cumplir 3... No, casi 3 y medio. 3 y medio ya. 3 y medio, porque él ya está casi los papeles. Simplemente falta algunos detalles. Y le faltará 1 año y medio. Un año y medio aproximadamente. Esa es la realidad. Para llegar. Para el Mundial y puede llegar justito para el 2026. Pero él tiene 28, ¿verdad? Aproximadamente. Sí. ¿Es joven todavía para la...? No, para la posición de arquero tranquilamente te da esa posibilidad que pueda llegar a tener. Y está dentro por lo menos de las posibilidades que maneja. De sus objetivos. De sus objetivos. Claro. Totalmente. Bueno, algo más de Olimpia. Vamos a escucharlo a Martín Palermo. Con respecto a lo que viene realizando, Richard Ortiz está para volver. Hugo Benítez también. No sé si van a volver siendo titulares.
Yo creo que Richard sí puede volver a ser titular. Y Hugo Benítez creo que va a esperar. Le ganó esa posición Brian Montenegro. La pasada entró muy bien Vera. Sí. Entró muy bien. Creo que ahora ha jugado su mejor partido, creo yo, entrando de recambio. Vos sabés, Tano, que nunca... aportar. Es un jugador que siempre mantiene un mismo ritmo. Pero son de esos jugadores ordenados. Pocas veces a uno se lo vio... Yo nunca lo vi asumir. La pasada lo vi asumiendo. Y sí. Pero también las circunstancias también del juego tal vez lo hacían. Pero es un jugador que cumple. Está siempre dentro de esas posibilidades que le da al entrenador de poder ubicarlo, solamente con la dificultad que cuando Olimpia tiene la cantidad de extranjeros, tiene que salir Lucas Prato. Pero a mí para mí no cumplía. Y como yo soy un crítico suyo, quiero destacar que la pasada lo vi bien. Perfecto. Por ejemplo. Pero es un jugador que siempre está. Ahora quedará a criterio de Martín Palermo. Considerado. Sí, quedará a criterio de Martín Palermo si lo mantiene a Marcos Gómez con Ale Franco o el regreso de Richard Ortiz. Luego creería que mantendría todo. Ahora también Olimpia debe empezar a barajar las posibilidades del Sub-19. No sé si para este partido contra Guaraní va a utilizar porque es un clásico, pero para los otros partidos se ingresó muy bien Pablo Riveros en un momento caliente y yo no descarto que para los partidos sea la opción principal, aunque Pablo Riveros juegue por dentro y a Martín Palermo no es que le gusta mucho utilizar el Sub-19 por dentro, pero por lo menos de lo que se vio fue el punto más alto de los Sub-19 que ha presentado Olimpia. Sí, totalmente. Entró bien el Pablo Rivero. Muy bien, entró rápidamente y se metió en el calor del partido. En un momento caliente, en un momento caliente, y eso tiene mucho valor. Tiene mucho valor a la hora de ir proyectándose en ese sentido. Y con lo que queda de Martín Palermo, estamos viendo que mañana volverá a las actividades, ya ir definiendo no va a cambiar mucho, lógicamente, con esa tranquilidad que te genera ir prácticamente de memoria cada partido con ciertos retoques. Sí, a propósito de Martín Palermo, que habló con los colegas de Tigo, vamos a escuchar haciendo un análisis de lo que ha significado esta primera rueda del Campeonato Clausura. Al cierre de esta primera rueda son más las cosas positivas que uno tiene que evaluar, siempre en la búsqueda de seguir mejorando y corrigiendo cosas, obviamente, pero el balance es muy positivo por cómo fue evolucionando el equipo, cómo fue respondiendo, cómo fue creciendo en todo sentido, de la madurez y bueno, el aprendizaje que habíamos tenido también del semestre pasado, también en mi conocimiento hacia el plantel, hacia los jugadores, hacia el campeonato paraguayo también, y bueno, creo que todo eso hizo que lo tuviéramos que poner ya mucho más en práctica en esta segunda parte, y creo que fuimos después del segundo partido con Caballero, creo que después empezamos a la sumatoria de victorias, que eso nos empezó a ser más fuerte, a creer en nosotros, a empezar a encontrar un rendimiento desde el funcionamiento del equipo que bueno, nos iba sintiendo cada vez más seguro con el correr de la fecha. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo, y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad, elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu
tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519 9000. 13:28. Palermo se refirió a la palabra presión, lo que significa en el fútbol y particularmente hoy en Campamento Decano. La palabra presión a veces es muy compleja lo que significa uno sentirse presionado por otros momentos, hasta en la vida o en su trabajo, pero yo creo que como jugador de fútbol es más una responsabilidad y un compromiso que asume cada uno de los jugadores en representar a una institución y ponerlo en el lugar que tiene que estar. Y creo que eso no tenemos que sentir presión. Es hoy sentirnos satisfechos por lo que venimos haciendo, no nos conformamos, creemos que todavía el equipo tiene mucho más por dar y seguir creciendo y todo lo que sirvió esta primera rueda nos tiene que servir de aprendizaje y creo que eso hay que tenerlo en consideración porque la segunda rueda va a ser mucho más dura, donde muchos equipos están obviamente jugando en la zona alta, cosas importantes, y obviamente los equipos de abajo en la zona del promedio, el tema del descenso. Entonces no va a ser fácil en ningún partido que uno crea que lo va a sacar así tan fácilmente. Y saber que todos los partidos no van a ser de duros como no fueron tanto el último con Luqueño, el anterior con Nacional, así que, y el próximo que va a ser Guaraní, obviamente sabemos que todos tienen una importancia que nos va a seguir sosteniendo y manteniendo ahí en los primeros. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Y también el técnico Olimpia dejó un mensaje, una simple referencia con respecto a la hinchada, al hincha del Olimpia. ¿Qué dijo el técnico argentino? Desde que asumí sabía que la responsabilidad por lo que significa Olimpia y la historia que hay atrás es obviamente la obligación de esto de que tiene que ser protagonista de la aspiración a salir campeón, pero bueno, el semestre anterior costó toda esa adaptación y ese conocimiento, pero ayudó a que el equipo creciera, a que obviamente yo tuviera un mayor conocimiento, a que haya un acompañamiento en todo sentido, dirigencial, el presidente, su gente, y bueno, y empezar a contagiar a los hinchas, que obviamente hoy ya se ve que el acompañamiento es mayor, que el otro día el defensor se vio casi 15.000, 20.000 personas, y es lo que necesitamos, o como nos tocó esa noche en el único partido que jugamos en Paraguno, que obviamente no fue el resultado que todos esperamos, pero quiero ese marco, quiero esa gente, quiero que el hincha hasta el final hoy nos acompañe y bueno, y que sepa que desde adentro los jugadores hoy están muy metidos, muy conscientes de lo que nos estamos jugando y que bueno, estamos en un lugar de privilegio y lo vamos a tener que seguir manteniendo, haciéndonos fuertes. Eso es lo más importante y que bueno, en ese aprendizaje hoy por hoy seguimos en la búsqueda de mejorar muchas cosas.
Bueno, ahí estaba Martín Palermo, muy abierto, el técnico de Olimpia. Sí, y está en su momento, hay que reconocer. Muchos lo daban por fuera casi en el inicio de esta apertura. Y reconocemos también que aquí se debatió esa situación porque él llegó golpeado al inicio del torneo de apertura. Hay que mencionar, y dio un giro a la situación. Porque si miramos, perdió contra River, perdió contra Luqueño, aquel amistoso, contra Independiente, no hizo una buena campaña en el torneo de clausura, que ya agarró en la mitad. Venía con una carga. El golpe más fuerte fue la eliminación contra Meliano. Y sí. Que ahí sí era una turbulencia fuerte. Claro, porque quedó con las manos vacías Olimpia. Y sí. Una mochila muy pesada estaba teniendo en ese momento Martín Palermo. Directamente ligado a lo económico. Sí. Deportivo y económico fue ese. Pero vos revés. mismo, Gustavito, un tiempo dijiste que si no se da este resultado, acá. Claro, por eso. Iba a ser historia. Por eso. Ese partido contra General Caballero, después el siguiente frente a Sportivo Trinidense fue clave. Sí. Fue clave en esa situación porque venía de 2 empates. Empató con contra Guaraní y empató con contra General Caballero. Pero ya con diferentes propuestas de partido. Con Guaraní, por ejemplo, había sido con síntomas que luego generó duda otra vez en ese partido contra General Caballero. No fue el mismo Olimpia que fue contra Guaraní, pero felizmente para Martín Palermo, para la gente de Olimpia, fue en levantada, y hoy este es el momento que está saboreando el equipo de Olimpia. Es un resurgir, esa es la realidad. ¿Algo más, Gustavito? Nada más, el plantel de Olimpia que va a seguir trabajando, y ya le puedo ir adelantando. Así como están las cosas, Olimpia también va a jugar en la cancha el 12 de octubre, lo va a hacer frente al equipo de General Caballero. Contra General Caballero. Contra General Caballero. El sábado ahí creo que hay reunión de la divisional y Olimpia estaría marcando ese escenario deportivo. No descarto que, de acuerdo al movimiento, también pueda pasar el Defensor del Chaco, pero hay que recordar, es un fin de semana largo, tiene su situación, y lo más probable es que ese partido se juegue en el estadio Luis Salinas. Y el interior no se avisora. No. O sea, más al interior. No, ya Olimpia va a quedar. Aprovechando el feriado largo. Olimpia va a quedar en esta zona porque luego viene Trinidense. Que Trinidense sí probablemente le lleva a Olimpia. ¿Y no era este partido para ir a Encarnación, por ejemplo, aprovechando el feriado largo? No. ¿Vos no crees que hoy Olimpia va a meter 14.000 personas en Encarnación? Sí, que va a meter, sí, pero hay otra situación. Olimpia quiere, a Olimpia le gastó mucho salir. Porque Olimpia viajó casi 3 semanas No seguido. quiere abusar. Sí. Porque sabe seguramente que algún otro equipo le va a llevar. Que va a llegar el momento. Claro, pero eso es una cuestión de desgaste. No, una cuestión de que no va a sentir el acompañamiento de la gente. Porque, deportivamente hablando, hoy le puede garantizar un estadio lleno en Encarnación Olimpia. En Encarnación sí. Y lastimosamente en Ciudad del Este hubo un concierto otra vez que hizo que retroceda todo nuevamente el campo de juego. Y sí. Igual Olimpia metió... ¿Cuánto metió el fin de semana? Y me decían cerca de 16.000. Por eso decía Martín Palermo entre 14 y 20.000, decía... Entre 15 y 20.000 decía Martín Palermo. Ese partido fue Luque local, ¿verdad? No, Olimpia. Olimpia fue local. Olimpia. Donde los socios tenían la posibilidad, pero... me comentaban cerca de 10 a 12.000 tickets abonados. Está muy bien. Bien, vamos a hacer una breve pausa con Robert. A la vuelta ya estamos con los oyentes. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado, y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinile te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar
cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @suvinil_Paraguay. Pinturas Suvinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @Atlanticasa.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Muy bien, 13:39 falleció el Totó Esquilachi, goleador de la Copa del Mundo de 1990. Era el que de alguna manera le había dado la esperanza a Italia de volver a conquistar una Copa del Mundo. Salió de la nada, Totó Esquilachi. Yo no recuerdo tan bien porque todavía tomaba titín en esa época, Benicio. O no era tanto así. Bueno, era muy chico, pero lastimosamente no pudo pasar en las semifinales el conjunto italiano. 59 años nomás para Totó. Mira vos. La enfermedad lo terminó llevando. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? Así como apareció el Totó Esquilachi en este mundial fue de Goicoechea también. Sí. La gran aparición de Claro, Goicoechea. totalmente, como consecuencia del corte de Pumpido en el dedo. Bueno, compartimos con el oyente de WhatsApp. Tu micrófono dice... Vamos a empezar con los audios, pero de paso sí, tu micrófono también te puedes colocar. La gran Benicio dice... ¿Por qué ya trae Benicio? Tano. ¿Qué tal, Cotita? ¿Qué tal, Tano? Utavito, Pendejo, Profesor Martínez. Excelente el programa. Tano, ayer de noche parecía que se iba a caer el mundo, parecía que iba a venir una tormenta. Y yo prendí la radio para escuchar el pronóstico y puse 1 de marzo y había sido a las 10 de la noche, seguía trabajando. No diga tontería. No diga tontería. Las cosas como son. Sí, así mismo. Otro audio. Muy buenas tardes, señor. 1 de marzo, ¿qué tal? Tano, Gotita, Benicio y Hurtadito, porque Luis Enrique Pérez ya salió ya. Y estoy pensando nomás que los equipos grandes como Cerro Porteño, que se está quejando mucho el arbitraje. Y cuando se favorece no dicen nada. Y así el fútbol, todo el tiempo es así. Hay errores arbitral como cualquier otro ser humano se equivoca, pero si por eso van a llorar todo el tiempo, por favor. No cabe por un club grande como Cerro Porteño se está plagueando por el arbitraje. Buenas, ¿cómo estamos? Qué pucha tan noche. Yo pensé que Luis Enrique nomás era olimpista, había sido un defero olimpista también. Qué loco. Pero bueno, tranquilo. Que no se caiga nomás el Palermo neta. Ya sé por dónde viene este comentario. Otro audio. Hola, muchachos. Muy bueno lo de Luque. Qué raro que no salió el número 1 del mundo según él a criticar, porque cuando lo de Olimpia criticó por todos lados.
Y lo de Ramón Martínez fue full, será. Robert. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Con neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for more. 44. 3-1 ganó el Liverpool. 9 goles ya vi. ¿Hasta cuándo vamos a ver este? Suficiente, ya sabemos. Todo ganó Liverpool. Ahí termina 2 minutos 55 de juego. 2 minutos 55, ¿fuiste feliz? Sí, está bien. Eso te ¿Qué es duró. lo que hay? ¿Qué le vamos a hacer? Manga inútiles. No. Dale, vamos con los audios. Eso pasa por no poner la Hugo Cuenca, ¿verdad? ¿No? Claro. Audio. Buenas señores, ¿cómo están? Faltó Pipina en la palabra inicial en Luque. ¿Otro audio? Buenas tardes para todos. Jotita, ¿qué tal? Jotita, consulta. ¿Qué te pareció el pisotón de Borja anoche contra el jugador de Colo-Colo? ¿Expulsión? ¿Amarilla? Amarilla. Espero tu comentario. Y amarilla ni ya te dijo. Pasa que al lateral de Boca, Advíncula, lo echaron en un partido de Copa Libertadores al empezar el partido. Y fue un pisotón, pero idéntico. Y ahí a Advíncula lo echaron y a Borja no. Audio. ¿Qué tal, Deporte Total, señora en la mesa? Una consulta. Supongamos que Recoleta llega a la final de Copa Paraguay y salga campeón. ¿Está habilitado para jugar Copas Internacionales el año que viene, atendiendo que estaría también subiendo a primera? O sea, mi consulta. Sí. No importa que salga no campeón, al ser campeón lo habilita para participar. Un equipo que está fuera de la primera división y que clasifique por otro mérito que no sea el título, ese equipo no puede jugar. Si es campeón, sí. Audio. Profe, ¿qué tal mesa? ¿Todo bien? Profe Benicio, una consulta. ¿Qué es cierto que Michelin está queriendo comprar tu pase, profe? Al aire, no, por favor. ¿Quién? ¿Quién quiere comprar tu pase? Michelin. ¿Qué pase de Kepio, hermano? Yo ni no tengo mi pase acá en la mega cadena. Kepio te pasa. De vez en cuando. Audio. Hola, Benicio. ¿Cuándo te va a quitar tu remera de cerro para poder opinar mejor del fútbol? Jotita ya se quitó su remera de cerro y ahora opina súper bien. Te falta vos nomás, Inicio. ¿No vas a responder? No le iba a responder, bueno, ni merecen. Bueno. Audio. Y sí, soy uno de los seguidores más fieles del profe Benicio Martínez. También tuve que pedir un deseo, ya que ayer a las 10 de la noche seguía trabajando. ¿Viste? Suerte que es de tu legión, ¿eh? Sí. Y sí, reconoce, pero usted lo dice en serio. El mérito. Ayer ustedes ya estaban todos descansados, tranquilitos en su casa,
yo seguía ahí, hermano. Y pidió un deseo, dice, porque vos estabas trabajando en la noche. Fantástico. Es muy raro. Me parece muy bien. Hasta la luna se tapó, parcialmente. Porque vos estuviste trabajando. Robert, ya seguimos. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. 13:48, seguimos con los audios. Escuchamos. Profe Benicio, ¿qué pasó de tu visión, de tus sueños? Que Palermo se le iba a echar en la primera fecha del torneo clausura. ¿Qué pico pasó de eso? Tano, ¿vos te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Pero él no. Le agarró una laguna. Un océano mental. Fuerza Deporte Total, les veo todos los días de San Pedro de Cuamandiyú. Saludos, San Pedro. Fuerza Olimpia. ¿Tú cómo más hacemos, hombre? Otro audio. Opa y Benicio, cantarle pues a todas tus legiones, pantalón cortito. ¿A qué momento? Aquí desde Nueva York. En cualquier momento. A propósito de canto, el viernes a las 20:30 en las instalaciones deportivas del Club 24 de junio, el de Ipacaraí, Guarani Inmortal, imperdible, con Ricardo Flecha, con Grupo Generación, Oscar Falala, Miriam Beatriz y otra orquesta, Maguaré creo que. Y Guarani Inmortal, ¿por qué? Porque hay todo un proyecto nivel gobierno, nivel país, para que eso va a culminar en Buenos Aires el próximo año. ¿Para qué? Para que la Guarania sea de una vez por todas declarada patrimonio intangible de la humanidad. Me parece muy bien el proyecto. Y a propósito, independientemente a que sea un kiosco más o no, quiero rescatar de que la vez pasada, en Cancha Guaraní, estábamos escuchando otra vez toda la cumbia y compañía, ¿verdad? Don Luis Cacabelo, ¿por qué tenemos que escuchar eso? Se bajó, le dijo, música paraguaya a partir de este momento. Y pudimos disfrutar en la previa a Guaraní Nacional unas músicas paraguayas. Gracias a don Luis Cacabelo. Gracias, Luis Cacabelo. Claro que sí. Porque hay que fomentar. Todos los foráneos, nos encanta los extranjeros. Por eso digo yo, mentalidad aldeana y cipaya. Y busquen en el diccionario por qué cipayo, quiénes fueron los cipayos. Y vos sabés que hay ahora incluso muchas guaranias modernizadas que le cambiaron un poquito el estilo. Con arreglo. Un poco más aire. Sí. Con arreglos musicales. Así que repito, 20:30, el pasado mañana, en Ipacaraí, cancha del 24. ¿Sí? Guarania Inmortal se va a llamar el evento cultural con Ricardo Flecha, repito, Grupo Generación, lo mejor que tenemos en el país, y Oscar Falala, y Miriam Beatriz, y creo que el conjunto de la orquesta Maguaré. ¿Puede ser? Sí, bueno, puede ser. Pero usted. ¿Tenés permiso para el viernes? Imperdible. No hay problema. ¿Por qué? No, y tenés permiso para estar. Pero de noche lo ve. Y de noche son nuestros partidos, ¿verdad? ¿Cuándo son nuestros partidos? Está bien, pero ¿no puedes trabajar alguna vez? ¿No? Tenés libre el viernes, tranquilo. Gracias. Audio. Increíble, ¿verdad? Es increíble. Todo contra Benicio. No puede más hablar, Benicio está vedado. Está cortado en su libre expresión. Una lástima. Empezamos luego por el periodismo, ¿verdad? Qué bárbaro Benicio será. Andrés Juine sociocracia. Tranquilo. ¿No? Faltaba Benicio la jatín día de che valde. Años ese, hay mocasín todo. Tranquilo, payo. Tranquilo, hermano. Tanto no. Creo que está en el ADN cerrista el ser llorón. Llora luego su presidente, su vicepresidente, sus técnicos, sus jugadores, sus hinchas.
Y lloran los periodistas que son cerristas también, ahí como el Angry Bird, el profe Benicio. Todos llorones son cerristas. Para eso llama. Se nota que vio el programa ayer. Muy fiel este oyente y televidente. Última pausa con Robert. ¿Sí? Ya venimos. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Muy bien, gracias Robert, completamos. Estaba escuchando Mahou, hablando de Mahou. Impresionante cómo corría ayer la cerveza en el Bernabéu, en la Champions, realmente. Impresionante cómo festejando los hinchas del Real Madrid. Pues Mahou es sponsor oficial del Real Madrid. Que fue un partido. La cerveza 5 estrellas. Era para festejar, era un partido sufrido. Courtois salvó todo. Fue muy duro, muy duro. Sí. Audio. Dale. Buenas tardes a la mesa. Por fin Tano dijo algo muy cierto. El profe Benicio, y que me disculpe, puro verso, puro bla bla bla, igualito a Cerro. ¿En cuánto tiempo lucuraste para decir eso? ¿Por qué así le respondí al oyente? Si los tontos volaran, vos serías el mariscal del aire, hermano. No, Óchame, ¿dónde está? No, pero merece, hermano. Dale, seguimos con la audio. Este que habló de ADN, en tu casa lo que lloran de mitad y pajero. Oliverro. Gran pajero. Cortana, vos, eso también Matías enseguida. No tenemos el tip. Ve, dale ese cuando dice profe que comienza va a ponerle nervioso a la gente. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo le va? Y vamos a ser sinceros, hablando del partido de Cerro, legalmente la pasada contra Libertad, legalmente de Cerro no merecía perder, pero tampoco merecía ganar. Tenía que ser empate. Qué puta Cerro no vale, pero los referees también, desastres. Buenas tardes, 1 de marzo. Puede ser un saludo para el Club 4 de Octubre de la Liga Iturbeña. Salimos campeones hace unos días nomás. Por favor, un saludo a toda mi gente de Iturbe. Sí, señor. Departamento del Guairá, 4 de octubre. Felicidades por el campeonato. Ya está ya. Hablo por el conductor, porque el conductor no reacciona. Parece gasolero, hermano. Tiempo de invierno. Y vos sos el abanderado del interior del país, ¿verdad? Por eso te cedí. No, el nuevo Rubén Rodríguez. Dale, uno último. Dale pues, Matías. Hablando de gasolero. ¿Cómo estamos? Che, vieron que Gastón Olveira ya está finalizando su trámite para ser seleccionado para la selección paraguaya, para el 2026. Yo lo pido eso. Para restar cupo. Él es para no ocupar plaza extranjero en este momento. Para ser seleccionado son 5 años. Y le falta todavía 1 año y medio Olveira para eso, para ser un jugador elegible para la selección. Sí, pero supongo que está hablando del 26 ya, para ir allá. Claro, pero no sabemos pues, qué va a pasar en el 26. Lo primero que tiene que hacer es mantener su buen rendimiento, ¿verdad? Estamos hablando todavía de 2 años, 1 año y medio adelante, ¿verdad? Audio. Muy buenas tardes para Deporte Total. Hablo por el conductor no reacciona. Profe Benicio habla todo de balde. Esperá, será. Tarda media hora. Antes. ¿Se te escapó la tortuga, vos será? Hoy es mi cumpleaños, quiero que me salude Yoyito, dice. Yoyito. ¿Verdad? Tomás Almirón dice, profe, quiere que vos le salude a Tomás Almirón, deja su mensaje. Hoy es su cumpleaños. Bueno. Por ser fecha feliz, dice. Felicidades a Tomás Almirón. Y hoy también es el cumpleaños de Roberto Ayú. Claro, Roberto Ayú, nuestro compañero, claro. Estamos preparados la música, pero...
Te anticipaste, está bien. Aprovechamos y le saludamos ya. ¿Qué? Vos deberías armar un bloque social directamente, dejando lo deportivo de lado. Profe, vos deberías de conducir, profe. ¿Sabes qué? Vos hace rato saliste del programa mentalmente, Tano. ¿Por qué? No sé lo si entraste, pa. Bueno, nos vamos, mejor nos vamos. P70, en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Buscando tu amor que ayer se perdió sumiéndome en llanto, mi ilusión se aleja en la bruma gris de tu soledad, ansiando encontrarte, añorando vivo aquellos instantes de amor tan feliz que no olvidaré ya nunca tal vez. En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño que brotará en mi alma con la ternura de tu besar. Todo en ti se fue, mis ansias, mi fe, toda mi esperanza. Recuerdo feliz